Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Aaron True Kingdom. La noche nevada en el puerto de Vilia. Una ráfaga de viento gélido azotó el puerto, arrebatando un ejemplar arrugado del World Economic News y haciéndolo rodar por un callejón oscuro como boca de lobo. Un joven con un abrigo acolchado andrajoso lo atrapó en pleno vuelo. Miró el papel, fechado el 21 de octubre, calendario del Círculo Marino de 1507. Al darse cuenta de que era de hacía 2 días, una copia que ya había leído, lo arrojó a un lado. Chico, es hora de trabajar. Lleva esto al punto de entrega. Detrás de él, un hombre con cicatrices en la cara y un abrigo negro de invierno dio una calada a su cigarrillo. El resplandor iluminó brevemente sus rasgos curtidos mientras miraba su reloj. Exhalando una densa bocanada de humo, empujó al joven hacia adelante y le ordenó con frialdad. El cabello negro y despeinado del joven enmarcaba un rostro que, a pesar de su complexión delgada y su abrigo raído, era lo suficientemente llamativo como para despertar envidia incluso en las mujeres hermosas. Su piel era pálida, casi delicada, estropeada solo por la cicatriz roja de una quemadura en su mejilla derecha. Ante la orden del hombre de la cicatriz, un atisbo de nerviosismo se reflejó en el rostro quemado por el viento del chico. Rápidamente aceptó un pequeño paquete y una pistola de chispa de un solo tiro, y se dirigió al muelle, oscuro y sin luz. Sus pasos eran silenciosos, incluso sobre la nieve. En aquella noche nevada, se movía como un fantasma flotando en la quietud. A cada paso, Aaron aguzaba el oído para captar cualquier sonido. Solo después de confirmar que no había nada inusual, dio el siguiente paso. Para evitar el ruido, no llevaba zapatos, solo calcetines raídos y llenos de agujeros. Tenía los pies entumecidos y azulados por el frío, pero aguantó sin quejarse. Desde que murió y despertó en este mundo, había presenciado las profundidades de la crueldad humana. El dolor ya no lo movía, solo la supervivencia, la fuerza y la venganza contra quienes lo habían tratado peor que a un animal. Esta noche, sobrevivir significaba entregar esta carga de contrabando a un determinado barco amarrado en el muelle. Este fue su primer trabajo en la banda Cuerno Helado del Reino del Tambor. Esta noche, cumpliría su 10ª entrega exitosa, suficiente para obtener la membresía oficial. Con 9 carreras a sus espaldas, Aaron, cuya visión nocturna era excelente, llegó sin problemas al punto de encuentro. Una embarcación pequeña y nada destacable. Aún así, se mantuvo alerta. La vida como esclavo bajo los dragones celestiales le había enseñado a nunca bajar la guardia. Fue esa vigilancia la que lo mantuvo con vida bajo su dominio inhumano y perfeccionó habilidades de supervivencia que la mayoría nunca aprendió. Esas habilidades estaban a punto de salvarlo nuevamente. El bote parecía más bajo que antes, y la superficie a su alrededor se ondulaba. Un oído entrenado captó una respiración débil. Su nariz, acostumbrada al olor a sangre, captó un rastro en el aire gélido. Algo anda mal. Aaron se quedó paralizado. El paquete que llevaba contenía una rara medicina del reino Drun conocida como diosa de la sanación, un ungüento hemostático de primera calidad ofrecido como tributo celestial a los dragones celestiales. El reino prohibía estrictamente su exportación, castigando con la muerte a quienes la infringieran. Sin embargo, en este mundo caótico, la diosa sanadora podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y su precio en el mercado negro a menudo se disparaba a cientos de miles de bayas por botella. Las ganancias eran irresistibles para los contrabandistas, incluso con la pena de muerte sobre sus cabezas. La banda Frosthorn era un eslabón en esta cadena de contrabando, y Aaron no era más que uno de sus engranajes desechables. Sangre y respiración significaban solo una cosa. La tripulación de la banda de bordo estaba muerta y los asesinos lo estaban esperando para entregarles la mercancía. Su único pensamiento era la supervivencia. Empezó a retroceder en silencio, intentando escabullirse antes de que la gente a bordo lo viera. Pero sabía que no llegaría muy lejos. Había muchos engranajes como él en esta operación, y si este extremo se había visto comprometido, los demás probablemente también corrían peligro. Por eso la banda Cuerno Helado les entregaba incluso a sus mensajeros más humildes una pistola de un solo disparo, suficiente para una pelea desesperada. Un disparo destrozó la noche. Aaron corrió a través de la nieve. Los asesinos se dieron cuenta de que habían sido descubiertos. Las linternas atravesaron la oscuridad y lo avistaron huyendo. 3 hombres armados con pistolas lo persiguieron, mientras otro lo enfocaba con la luz para guiarlos.
Los disparos resonaron en la noche. Los perseguidores gritaron amenazas, exigiéndole que entregara la mercancía. Su puntería era precisa, varias balas pasaron cerca, una rozando su oreja y casi deteniéndole el corazón. Pero sin zapatos, Aaron no pisaba bien. Resbaló en la nieve más de una vez. Al oír que sus voces se acercaban, lanzó una pequeña bolsa a lo lejos y gritó: «Dejen de perseguir». Se me cayó. Un hombre se desvió hacia la bolsa arrojada. Los otros dos siguieron acercándose. Claramente, no estaban dispuestos a abandonar su búsqueda por un paquete de valor incierto. Maldita sea, se han vuelto más inteligentes después de tratar con mis predecesores. La bolsa que había tirado era falsa. El cargamento real seguía con él. Perderlo significaría enemistarse también con la banda Cuerno Helado. Aún así, era más lento que sus perseguidores, y la calle donde lo esperaba el hombre de la cicatriz estaba lejos. Peor aún, no sabía si se había quedado. La única suerte fue que los dos hombres que todavía lo perseguían se habían quedado sin balas. «Mocoso, cuando te atrape te despellejaré vivo y te encerraré en una jaula», gruñó uno de ellos, ahora a menos de 5 metros de distancia. «Jaula. Te encierran». Las palabras encendieron un fuego en el pecho de Aaron. Su mirada se agudizó y las venas de su frente se marcaron. Era hora de jugárselo todo. Nunca había esperado que la banda Cuerno Helado lo salvara. Este mundo cruel le había enseñado a confiar únicamente en su propia fuerza. Respiró hondo y se obligó a calmarse. Sus ojos brillaron ligeramente rojos. En ese instante, los vio. Dos hombres corpulentos que se lanzaban contra él, sin siquiera girar la cabeza. La oscuridad no le importaba. Para él, sus movimientos eran lentos como tortugas. Observación Aki, el poder que había obtenido en el infierno. Aún era débil. Solo tenía un alcance de 5 metros, 2 segundos de uso y 1 minuto de recuperación. Lo reservaba para los momentos decisivos. 1 segundo fue suficiente. Saltó, giró en el aire y aterrizó frente a ellos. Su pistola de un solo tiro ya estaba en la mano. Estallido. Una llama surgió del cañón. El primer hombre cayó con un agujero en la frente. En menos de 1 segundo, Aaron recargó y disparó de nuevo. El segundo hombre cayó de la misma manera, con un disparo en la frente. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Banda Cuerno Helado. Puerto Villia, dentro de una lujosa villa en el corazón de la ciudad. Con un fuerte golpe, la ventana del último piso se abrió de golpe bajo la fuerza del viento aullante. Una ráfaga de copos de nieve entró a raudales, arrastrada por la tormenta. La repentina intrusión hizo que todos en la sala detuvieran su discusión y se giraran hacia la ventana. La chimenea crepitaba con una llama rugiente, y los copos de nieve, al contacto con el calor, se derritieron en el aire, excepto un copo grande que logró caer al suelo. Antes de que pudiera derretirse, un pie enorme, con un calcetín de lana agujereado, lo pisó, aplastándolo hasta convertirlo en aguanieve. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, Aaron cerró rápidamente la ventana y se retiró al otro extremo de la habitación, inclinando la cabeza respetuosamente hacia un hombre de nariz aguileña. El hombre de nariz aguileña rondaba los 40 y tantos años, vestía un traje a medida, con el pelo peinado hacia atrás impecablemente. Una barba trenzada le enmarcaba la barbilla y un puro ardía entre sus labios. La mayoría de los presentes lo miraban fijamente, esperando su palabra o incluso un simple asentimiento. Este hombre no era otro que Akio, jefe de la mayor organización del AMPA de Puerto Villia. La banda Cuerno Helado. Su nombre tenía peso tanto en el AMPA como en los círculos legales del reino de Drum. Un rumor popular afirmaba que nació en una remota aldea montañosa del reino de Drum, criándose entre los picos nevados. De joven, partió con una tripulación a surcar los mares y desapareció durante más de una década. A su regreso, ya era capitán pirata, y la banda Cuerno Helado nació de los restos de los piratas de Akio. Aaron no sabía si esos rumores eran ciertos, pero podía sentir claramente la abrumadora presencia de Akio. Era una sensación que conocía bien. Cuando era esclavo en la Tierra Santa de Mariejois, viviendo cada día al borde de la muerte, había sentido esa misma poderosa aura proveniente de los vicealmirantes de la Marina y los agentes de Hyperpol que pasaban por allí. Desde que despertó su Kenbunsoku Aki de observación, por accidente, Aaron había podido sentir tales presencias con mayor claridad, ya fueran fuertes o débiles, ocultas o expuestas. Incluso cuando alguien reprimía su aura, Aaron aún podía sentirlo al cerrar la distancia. Y no le cabía duda. La fuerza de Akio era comparable a la de un vicealmirante de la Marina. Eso hacía que los rumores sobre el capitán pirata fueran casi con certeza ciertos.
Por esta razón, Aaron se había infiltrado en esta ciudad portuaria en busca de cierta fruta del diablo. Tras un fatídico encuentro con el mismísimo Akio, decidió unirse a la pandilla. Esa noche, su suerte había llegado a su máximo esplendor. El cargamento de licor de la diosa sanadora que transportaba resultó ser auténtico, lo que le ahorró a la banda Cuerno Helado millones de vallas. Además, había matado a 2 miembros de su banda rival, la banda Dars, ganándose el favor de Akio y una invitación a esta misma sala. Cuando el viento abrió la ventana, Akio finalmente notó a Aaron, el silencioso recién llegado en la esquina. A la luz del fuego, Akio observó los pies de Aaron, de un azul violáceo y escarchado, y luego la respetuosa reverencia del joven. Intrigado, habló. Chico, me enteré por el viejo Jack que esta noche eliminaste a 2 hombres de la banda Dars. ¿Es cierto? Sí, señor Akio. Me llamo Aaron y tuve la suerte de matar a 2, respondió Aaron, dando un paso al frente y haciendo una profunda reverencia. Su voz era firme y su expresión humilde. La cortesía a menudo dejaba una buena impresión, y Akio se sentía complacido con los modales de Aaron, especialmente con ese señor Akio. En la pandilla, lo llamaban de muchas maneras. Jefe casi siempre, hermano mayor con menos frecuencia, y capitán por sus viejos tiempos de pirata. Pero señor, casi nunca. Un título sencillo y corriente. Sin embargo, para Akio, era casi un lujo. Después de tantos años, la mayoría aún lo veía como un pirata, uno infame. Para muchos, los piratas no merecían ser llamados señor, especialmente uno que era a la vez capitán pirata y jefe mafioso. Algunos incluso pensaron que el término lo insultaría. Soy el jefe, idiota. La voz resonó desde un hombre calvo, del tamaño de un oso, con los ojos saltones como los de un toro furioso. Miró a Aaron con una mirada amenazante y dio un paso al frente, dispuesto a enseñarle modales al chico. Un puño del tamaño de una olla se disparó hacia Aaron. Aaron bajó aún más la cabeza, inmóvil. Activó silenciosamente su haki de observación, con la intención de recibir el golpe en la parte más dura de su cuerpo. Pero para su sorpresa, el puño que se aproximaba se detuvo, bloqueado por una espada. Por mucho que el bruto calvo se esforzara, la hoja no se movió. ¿Qué significa esto, Reggie? ¿Por qué me detienes? El espadachín, un hombre mayor de cabello blanco y rostro surcado de arrugas, aparentaba al menos 70 años. Su cuerpo parecía delgado, pero su bloqueo con una sola mano era inquebrantable incluso ante la fuerza del enorme luchador. Orton, Lord Akio aún no ha hablado. No te corresponde actuar, dijo Reggie con frialdad. Al darse cuenta de que los ojos de Akio estaban realmente afilados por el desagrado, Orton se desanimó de inmediato y regresó a la fila, aunque todavía le lanzó a Aaron una mirada venenosa. ¡Qué desastre tan inútil!, pensó Aaron. Su instinto para interpretar a la gente estaba muy desarrollado. Por su forma de vestir y comportarse, hablando lenta y pausadamente, Akio parecía más un caballero que un jefe callejero. Por eso Aaron había decidido llamarlo señor Akio. Se notaba que a Akio le gustaba. No esperaba que ofendiera a Orton. Aaron incluso había planeado recibir el puñetazo de Orton, pensando que aliviaría la tensión y tal vez incluso haría que Akio sintiera antipatía por Orton. Pero la interferencia de Reggie solo había aumentado el resentimiento de Orton hacia él. Ahora, Aaron no estaba enojado con Orton, el musculoso descerebrado. En cambio, se sentía ligeramente molesto con el viejo espadachín de mente aguda. Orton, basta. Aaron es nuevo, ni siquiera es oficialmente uno de nosotros. Es normal que no conozca nuestras reglas. Y a mí me gusta que me llamen señor Akio. Akio miró a Orton con enojo y luego asintió con aprobación hacia Reggie. Volviéndose hacia Aaron, sonrió levemente. Aaron, lo hiciste bien esta noche. Desde ahora, eres uno de la banda Cuerno Helado. ¿Aceptas? Sí, señor Akio. Juro que te seguiré hasta la muerte, exclamó Aaron, arrodillándose con visible alegría. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Dragón volador. Niño, aún estás a tiempo de echarte atrás. Espera un poco más y te clavaré este hierro para marcarte la carne. Dentro de una habitación sofocante, un hombre musculoso, parecido a un oso, llamado Orton, estaba de pie con un hierro candente en la mano, mirando amenazadoramente a Aaron. En ese momento, las únicas 2 personas en la habitación eran Orton y Aaron. Dado que Aaron se había unido a la banda Akio, era natural que tuviera que seguir una de las tradiciones de la banda, algo heredado de una banda pirata. Grabarse el emblema de la banda en el cuerpo.
Oughton se había ofrecido voluntariamente a realizar el trabajo él mismo, lo que condujo a esta misma escena. Aaron mantuvo una expresión respetuosa y obediente. Pero al ver el hierro candente, no había ni una pizca de miedo en sus ojos, solo un leve atisbo de anticipación. Se quitó rápidamente la camisa, le dio la espalda a Oughton y dijo en voz alta: Lord Horton, por favor, presione la plancha sobre la marca que tengo en la espalda. Es un viejo tatuaje de una pequeña pandilla a la que me uní. Por favor, ayúdeme a borrarlo. Ese tatuaje con forma de garra en tu espalda es horrible. Parece que la pandilla con la que estabas antes no era gran cosa. Tienes suerte de haberte unido a la pandilla Akio. Bien, entonces déjame limpiarte esta monstruosidad. Horton observó la marca en la espalda de Aaron, una pequeña pezuña del dragón elevado, la marca que se les daba a los antiguos esclavos del dragón celestial. Se burló, completamente ajeno a la horrible historia que la cubría. Sin decir otra palabra, presionó el hierro candente directamente sobre la antigua marca. Al instante, SZZZZZZ, el sonido de carne quemándose llenó el aire, junto con el olor a carne asada. Aaron, acostumbrado al dolor desde hacía tiempo, soportó la agonía abrasadora sin pestañear. Su rostro permaneció desconcertantemente tranquilo. Incluso parecía disfrutarlo. A partir de ese momento, la marca de la esclavitud desapareció. No está mal, chico. Tienes agallas. Me estás empezando a caer bien. El viejo Jack dijo que eliminaste a 2 de los miembros más fuertes de la banda Dars. Al principio no le creí. Ahora sí. ¿Qué dices? ¿Quieres trabajar para mí? Te garantizo que vivirás la buena vida, comiendo hasta saciarte todos los días. Horton había cambiado de opinión sobre Aaron. Estaba acostumbrado a ver a los nuevos reclutas aullar de dolor durante este ritual. Lo emocionaba. Pero Aaron no emitió ningún sonido. Incluso mantuvo la plancha caliente más tiempo de lo habitual para llevar a Aaron al límite, pero aún así no logró sacarle un grito. Eso fue decepcionante e impresionante. Un hombre capaz de soportar un dolor que destrozaría a la mayoría no era una persona común. Aunque Aaron lucía delgado y frágil, esa fortaleza y valentía podrían convertirlo en alguien importante en la pandilla. Si Oughton lo reclutaba pronto, podría conseguir un subordinado excepcional. Aaron, por su parte, no esperaba que Oughton intentara reclutarlo. Él también cambió de opinión. Quizá este bruto no fuera tan descerebrado como parecía. Tosco, sí, pero no ciego. Aún así, Aaron no tenía intención de trabajar con Horton. Antes de unirse a la banda Akio, había investigado a fondo. Incluso había compartido una parte de sus ganancias del contrabando con el viejo Jack, el hombre de la cara marcada que manejaba sus cargamentos, solo para conocer la estructura interna de la banda. La banda Akio era la banda más poderosa del puerto de Belia, controlando casi la mitad de la ciudad. Con un territorio tan extenso, la banda dividía el control entre 5 oficiales superiores. Reggie controlaba los muelles. Getra controlaba el distrito del entretenimiento. Raj controlaba el distrito comercial. Jin controlaba la zona residencial. Horton controlaba los barrios marginales. Solo por esto, Aaron supo que Oughton era el más débil de los 5 en términos de influencia. Su territorio era el más extenso, pero también el más pobre, con casi ninguna ganancia real. Trabajar bajo su mando nunca sería la vida de lujo que prometía. Poder comer era probablemente lo mejor que se podía desear. Oughton tampoco tenía habilidades valiosas que enseñar y era demasiado imprudente. El futuro de Aaron bajo su mando sería sombrío, con escasas posibilidades de ascenso. La opción ideal de Aaron era Akio, el mismísimo líder de la banda. Estar al lado del jefe significaba infinitas oportunidades y riqueza. Pero eso era casi imposible. Como recién llegado con antecedentes desconocidos, nunca sería puesto bajo las órdenes directas del líder sin demostrar su valía. Como mínimo, necesitaría tiempo para ganarse la confianza y hacer una contribución importante antes de que eso se convirtiera en una opción. Entonces Aaron se decidió por Reggie. A diferencia de Horton, el territorio de Reggie, los muelles eran los más pequeños, pero también los más ricos. Siempre había ganancias, y los muelles eran muy disputados. Muchas bandas querían una parte, lo que provocaba frecuentes conflictos. Y en el conflicto ya había oportunidades de ascender. Si Aaron podía vencer a sus rivales y demostrar una fuerza abrumadora, sus seguidores se reunirían a su alrededor. La banda de Dars, que recientemente se había alzado en la ciudad, ya estaba causando problemas en los muelles. Aaron vio esto como la oportunidad perfecta. También admiraba la habilidad con la espada de Reggie.
El viejo espadachín había interceptado antes el golpe de Houghton con tal velocidad que, incluso con el haki de observación de Aaron, solo había visto una imagen borrosa. Claramente, Reggie era un maestro y digno de su puesto como capataz del muelle. ¿Qué te pasa, chico? ¿Crees que eres demasiado bueno para mí? La voz de Houghton se volvió aguda cuando Aaron no respondió de inmediato. Odiaba que lo rechazaran. Si Aaron se atreviera a rechazarlo de plano, se aseguraría de que el novato no sobreviviera en la pandilla. ¿Qué? Claro que no, Lord Horton. Es que, NGH, me duele mucho ahora mismo, HSSS, me temo que podría decir algo torpe y molestarlo. Aaron sabía que no debía enfadar a un oficial superior. Volteó la cabeza, apretó los dientes y puso una expresión de intenso dolor. Al ver el rostro atormentado de Aaron, Houghton sintió una oleada de placer y sonrió ampliamente. Ja. Casi olvido que aún sientes el ardor. Así que sí sientes dolor. Creí que eras de acero. Olvida lo que dije antes, espera a que te asignen los superiores. Entonces, por si acaso, presionó el hierro aún encendido sobre una zona sin marcas de la piel de Aaron, lo que le obligó a gritar más. Solo cuando el hierro se enfrió por completo, se detuvo. Sin volver a mirar a Aaron, salió de la habitación muy animado. Maldito sádico, murmuró Aaron una vez que los pasos de Houghton se desvanecieron. La falsa agonía desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión serena y fría. En su espalda ahora lucían 3 emblemas de la banda Akio, dispuestos en un triángulo. Sus ojos ardían con una intención profunda y asesina. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Dragones celestiales. A la mañana siguiente, exactamente a las 6 am, Aaron se despertó, con su reloj biológico ajustado a la perfección e imposible de borrar. En 2 segundos, la somnolencia en sus ojos se agudizó hasta convertirse en una mirada penetrante, para luego suavizarse en una serena claridad. Se agachó, se pasó las manos por los pies y la espalda, y descubrió que las heridas ya habían cicatrizado sin dolor. Solo entonces se vistió rápidamente y bajó de la cama. Una recuperación excepcional fue la base de la supervivencia de Aaron. No importaba cuán grave fuera la herida, siempre que no estuviera muerto y su cuerpo tuviera suficientes nutrientes, sus células se curarían a un ritmo asombroso. Al igual que la noche anterior. La severa congelación en ambos pies y la quemadura profunda en su espalda se habían curado por completo después de una abundante cena traída por miembros de la banda Frostorm, seguida de una sola noche de descanso. Fue este mismo don el que le permitió soportar 4 años bajo el brutal e inhumano gobierno de los dragones celestiales. Los dragones celestiales eran extremadamente crueles, trataban a los esclavos peor que al ganado, golpeándolos, humillándolos y torturándolos por diversión. A veces, un simple mal humor podía llevar a un esclavo a la ejecución en el acto. En la mayoría de los casos, un esclavo común no sobrevivía ni un año antes de quedar irreconocible por la tortura y morir miserablemente. Para los dragones celestiales, los esclavos eran bienes desechables y de corta duración. Cualquier esclavo que viviera más de un año poseía una gran fuerza, un talento extraordinario o tenía la suerte de convertirse en una de las raras mascotas favoritas de los dragones celestiales. Aaron había llegado al mundo de One Piece hacía 4 años. En su vida anterior, era un hombre de Blue Star, procedente de un lejano país del este y un devoto fan de One Piece. Un accidente le costó la vida cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo y lo atropelló. Entonces, inexplicablemente, despertó en este mundo, solo para encontrarse en el cuerpo moribundo de un esclavo llamado Aaron, con el cráneo hundido por múltiples botellas que le lanzó un dragón celestial. Si no fuera por la notable regeneración de este cuerpo, podría haber muerto nuevamente en el momento en que llegó. En aquel entonces, tenía el cráneo partido, el cuerpo cubierto de heridas, sin tratamiento y con apenas comida para sobrevivir. Su única opción era confiar en la recuperación de su propio cuerpo para salir adelante. En esos 4 años, Aaron había presenciado el lado más oscuro de este mundo. Cada día era una pesadilla viviente. Si no fuera por su conocimiento de que en el año 1507 Fisher Tiger tomaría por asalto Marigeoise y liberaría a los esclavos, lo que le daría una oportunidad de libertad y de venganza, podría haber renunciado a vivir por completo. Por fin, tras años de agonizante paciencia, llegó Fisher Tiger. Preparado para el momento, Aaron escapó junto a algunos aliados de confianza. Luego, para reclamar la fruta Munch Munch, conspiró para llegar al reino de Drum. Había oído hablar de la fruta Munch Munch un año antes, durante el ensueño en Marigeoise, cuando vio a Wapol, de 13 años.
Aaron se dio cuenta de que Wapol aún no la había comido, lo que significaba que probablemente seguía escondida en algún lugar del reino Drum o en algún otro lugar del mundo. De una forma u otra, esta fruta del diablo de nivel divino, capaz de devorar a otros usuarios de frutas del diablo y robar sus poderes, inevitablemente aparecería en el reino Drum. Había pasado un año desde la última vez que vio a Wapol, y Aaron no sabía si ya había comido la fruta. Pero según los últimos rumores, no había señales de que lo hubiera hecho. Si Wapol lo hubiera hecho, su apetito insaciable y su naturaleza destructiva habrían sido imposibles de ocultar, ya estaría usando la fruta para causar caos en todas partes. Wapol era infame en el reino de Drum. Su personalidad tiránica era evidente incluso en su infancia. Al igual que su hermano, Musuru, era un maníaco destructivo que no se preocupaba por la vida de su pueblo. Ya era conocido por sus travesuras destructivas, por lo que su nombre era común entre los ciudadanos del reino. Por ahora, sin embargo, el daño de Wapol se limitaba a las bombas. Aún no había cometido actos tan atroces como comerse las casas de la gente. Dragones celestiales y dragones celestiales y dragones celestiales y Aaron entró en la cocina, sacó la mitad restante de una hogaza de pan negro de la noche anterior y calentó una olla de leche de yak. Se sentó en la pequeña sala, comiendo y murmurando dragones celestiales en voz baja. Era su ritual. Imaginar que cada comida diaria era la carne de un dragón celestial, alimentando su determinación y manteniendo su odio encendido. El pan negro se elaboraba con un trigo especial, resistente al frío y exclusivo de la región. El sabor era normal, pero saciante, repleto de calorías y extremadamente duradero, aunque una vez frío, se endurecía tanto que, aquí en la isla invernal de Drum, podía rivalizar con una baguette de su vida anterior. Incluso empapado en leche caliente, masticarlo era como morder una caña de azúcar. Ruidoso, crujiente y persistente, pero para Aaron era delicioso, como si fuera el manjar más fino del mundo. Con cada dragón celestial imaginado tragado, el fuego de la venganza rugía más alto en su pecho, llenándolo de energía. Cuando terminó el último bocado, estaba sudando como si hubiera comido un guiso picante y su espíritu ardía de emoción. Mientras tanto, los otros dos ocupantes de la casa se despertaron. Aaron alquilaba un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio pobre de Billiaport. Costaba solo 1000 bayas al mes. Tenía una habitación para él solo, mientras que la otra la compartían sus 2 compañeros. Durante aquellos años oscuros en Marigeoise, Aaron no solo luchó por sobrevivir, sino que también trabajó para unir a los esclavos que aún tenían la voluntad de resistir. Entre quienes conoció estaban Shuma y Williams, ambos de 16 años y ahora sus hermanos de sangre. Ambos estuvieron al borde de la muerte, salvados solo por la ayuda secreta de Aaron. Desde ese día, lo siguieron sin rechistar, decididos a vengarse algún día de los dragones celestiales. Aaron los llamó hermanos. Él mismo como el mayor, Shuma como el segundo y Williams como el tercero. Los valoraba profundamente, no solo por su sufrimiento compartido y su solidaridad, sino porque tenían talento por sí mismos. De baja estatura y complexión delgada, Shuma había sido ladrón antes de convertirse en esclavo, con excepcionales habilidades de carterista, dominio del disfraz y sigilo. También era consumidor de la fruta del diablo, obligado por los dragones celestiales a consumir la fruta papel, convirtiéndolo en una herramienta viviente para producir papel higiénico, servilletas y otros productos de papel a voluntad. Pero la fruta de papel era mucho más versátil que eso. Shuma podía doblar el papel que creaba en animales de origami para luchar, explorar o espiar. Con un hábil uso de grullas de papel, ratones de papel y otras creaciones, Shuma podría ser un formidable agente de inteligencia. Desafortunadamente, su control seguía siendo limitado. Cualquier creación a más de una docena de metros de distancia perdería la conexión. Para mejorar, necesitaría desarrollar tanto los poderes de su fruta del diablo como su fuerza general. Williams, alto y delgado, con un atractivo rostro infantil, era hijo de un comerciante y tenía una buena educación. Les había enseñado a Aaron y Shuma a leer y escribir, y años de viajes con su padre habían agudizado su agudo instinto para los negocios. Era elocuente, calculador y hábil con la espada. Hermano mayor, dijo Williams con entusiasmo al ver a Aaron esa mañana, escuché de Shuma que lograste unirte a la banda Frostorm. ¿Eso significa que finalmente podemos poner en marcha nuestro negocio? Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 5. Reino del tambor. Todavía falta mucho para eso. Acabo de incorporarme. Claro, he conseguido trabajo en los muelles, pero todavía no tengo voz ni voto. ¿Cómo podría cubrirte allí? Ni siquiera puedo mover las mercancías que tenemos.
Por ahora, es mejor dedicarnos a pequeños negocios en la ciudad. ¿Qué te parece esa idea del carbón de panal que te comenté antes de venir? Dijo Aaron. Aún así, su plan inicial ya estaba en marcha. Se había unido con éxito a la banda Akio e incluso había conseguido el puesto que más deseaba: trabajar en los muelles. De ahí en adelante, solo tenía que seguir los pasos que había trazado originalmente. Pero eso solo no fue suficiente. Ya fuera Aaron, Shuma o Williams, los tres ansiaban fortalecerse y consumar su venganza cuanto antes. Cualquier equipo pequeño que quiera hacerse más fuerte necesita una cosa sin excepción: dinero. El problema era que los tres eran recién llegados a esta ciudad portuaria. Aún no se habían establecido. Sin poder ni influencia, enriquecerse rápidamente allí era simplemente imposible. En las 2 semanas transcurridas desde que llegaron al puerto de Villía, lograron reunir solo una pequeña cantidad de riqueza, la mayor parte gracias a que Aaron tomó el riesgo de ayudar a la banda de Akio con el contrabando. Shuma incluso había sugerido volver a sus viejas costumbres y pedir prestado, o más bien estafar, dinero a los residentes ricos de la ciudad, pero Aaron inmediatamente rechazó la idea. La razón era sencilla: robar era demasiado arriesgado. Siempre hay un pez más gordo. Aunque Shuma tenía buenas habilidades como ladrón, seguramente había muchos otros en esta ciudad incluso mejores que él. En cuanto atacaba a una persona adinerada o influyente, su rostro desconocido llamaba rápidamente la atención de la red de los dedos dorados de la ciudad. Si eso sucediera, se enfrentaría no solo a la competencia de sus rivales, sino también al odio de los lugareños y a las represalias de sus víctimas. En resumen, robar podía ser dinero fácil, pero era completamente incompatible con los planes a largo plazo de Aaron. Por ahora, Aaron solo le había dado una tarea a Shuma: recopilar información. Gracias a su fruta de papel, Shuma podía crear pequeñas criaturas de origami que actuaban como sus ojos y oídos, lo que le permitía reunir información valiosa fácilmente. En ese momento, el reino de Drum aún no había caído bajo el dominio de Wapol ni había sido destruido por los piratas de Barba Negra. Seguía siendo una nación próspera. Desde la ejecución del rey pirata, Gold de Roger, y el inicio de la gran era pirata, los mares se habían sumido en el caos. Las lesiones y las bajas eran constantes, y la demanda de medicamentos se disparó. Como una de las naciones médicas más reconocidas del mundo, Drum Kingdom obtuvo enormes ganancias por la exportación de medicamentos de alta calidad, marcando el comienzo de una era de prosperidad sin precedentes. El puerto de Villía era la ciudad portuaria más grande del reino. Diariamente, innumerables barcos mercantes atracaban aquí, con un volumen de carga que superaba las 100.000 toneladas diarias. Esto significaba que los muelles siempre estaban repletos de gente de todo tipo, una mezcla heterogénea de peces y dragones, como decía el dicho. Entre ellos había muchos piratas que disfrazaban sus barcos de mercantes para entrar a hurtadillas en busca de suministros o reparaciones. La razón de Aaron para enviar a Shuma a los muelles fue simple: cazar a esos piratas que se esconden a plena vista, vender su información a los cazarrecompensas o incluso descubrir secretos comerciales. Para Aaron, ganar dinero mediante la venta de información era el trabajo perfecto para Shuma en ese momento. Desafortunadamente, el intercambio de información requería tanto suerte como reputación. Como recién llegado, Shuma aún no había obtenido muchos beneficios, aunque algunos secretos comerciales que había oído le habían permitido al perspicaz Williams obtener una pequeña ganancia. Ya veo, qué lástima, dijo Williams con cierto pesar. Ya encontré un farmacéutico, solo un aprendiz, pero con la habilidad suficiente para elaborar medicinas curativas básicas. Si tuvieras influencia en los muelles, podría usar el dinero que hemos ahorrado para montar un pequeño taller de inmediato. Haríamos una fortuna. Esos piratas adinerados que valoran su vida por encima del oro los comprarían seguro. En cuanto al carbón de panal, está prácticamente terminado, solo que aún no deja humo. Probablemente porque no hemos encontrado la materia prima perfecta. Pero no se preocupen, no es un producto difícil de fabricar. Lo solucionaremos pronto. Durante las últimas 2 semanas, Williams y Aaron habían trabajado duro, acumulando ahorros de 200.000 berries, suficiente para llamarse su capital inicial. Ayer, Williams por fin había convencido a un farmacéutico sin un céntimo para que se uniera a ellos. Solo necesitaba que Aaron consiguiera protección en los muelles de la banda Akio, y así podrían empezar a vender medicinas con enormes ganancias. En Puerto Villía la medicina era como el oro, se vendía sin problema. Desafortunadamente, ese plan tendría que esperar.
Tal como había dicho Aaron, sin alguna autoridad sobre los muelles de la banda Akio, el negocio de la medicina no sobreviviría. El comercio farmacéutico en el reino de Drun ya estaba monopolizado por grandes conglomerados. Un pequeño comerciante como Williams, sin respaldo, perdería bienes y dinero incluso antes de abandonar los muelles, posiblemente incluso la vida. No te apresures. El negocio farmacéutico en el reino de Drun es muy importante, aún no podemos tocarlo. Sigue trabajando en pequeños negocios y desarrollando el carbón de panal. Se acerca el invierno, y como es un producto nuevo sin competencia, seguro que obtendremos buenas ganancias. Al ver la decepción en el rostro de Williams, Aaron le dio una palmadita en el hombro alentándolo. Luego se volvió hacia Shuma. ¿Cómo va el reclutamiento? Tras comenzar su trabajo de recopilación de información, Shuma se dio cuenta de que hacerlo solo era demasiado lento. Le pidió a Aaron más personal para ayudar. Aaron valoraba mucho la información. Podría ser invaluable para encontrar la fruta golondrina en el futuro o incluso salvarles la vida. Sin dudarlo, aprobó la solicitud de Shuma y proporcionó una generosa financiación. De hecho, la mitad del dinero que él y Williams habían ganado en las últimas 2 semanas se había invertido en ello. Shuma no decepcionó. Hasta el momento, había reunido un equipo de inteligencia de unos 10 miembros, todos huérfanos de barrios marginales, cuidadosamente seleccionados por él, cada uno menor de 10 años. No está mal, respondió Shuma con sinceridad. 2 de ellos ya son bastante útiles. Bien. Y recuerda, mantén su formación ideológica. Es importante. Son las planturas que has cultivado con tanto esfuerzo. No puedes dejar que crezcan torcidas. La expresión de Shuma se endureció. Por supuesto. Si lo hacen, los mataré yo mismo. Satisfecho con esa promesa, Aaron les sirvió a cada uno una taza de leche caliente antes de salir al pequeño y frío patio para comenzar su entrenamiento diario. Pronto, se encontraba realizando una serie de movimientos extraños, casi como una especie de yoga especial. Sus extremidades y torso se doblaban y giraban de maneras que parecerían imposibles para la gente normal, mientras mantenía un ritmo respiratorio constante al moverse por el suelo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Técnica de refinamiento corporal de Kuja. Cada vez que veo a Aaron practicando esas técnicas corporales, no puedo creer lo que veo. ¿A qué duele? Solo mirarlo me duele todo el cuerpo. Desde el borde del patio, Williams habló mientras observaba a Aaron girar su cuerpo hacia la izquierda casi 360 grados completos, con el rostro crispado ligeramente. Shuma no respondió de inmediato. Esperó a que Aaron colocara sin esfuerzo ambos pies sobre sus hombros, con la cabeza casi completamente girada, antes de suspirar y decir, ¿no lo dijo la misma loca de Hancock? Esta técnica corporal no es algo que la gente normal pueda entrenar. Al principio, Aaron tampoco podía hacerlo. Solo gracias a su increíble capacidad regenerativa ha llegado tan lejos. Cualquier otro habría muerto hace mucho tiempo. Williams asintió en firme acuerdo. Los dos se habían acostumbrado desde hacía tiempo a la aterradora velocidad de recuperación de Aaron. Precisamente porque lo habían presenciado de primera mano, se habían comprometido a seguirlo. Ambos creían firmemente que Aaron estaba destinado a convertirse en una fuerza formidable en el futuro. Y después de pasar día y noche con él, conociendo su personalidad y forma de manejar los asuntos, estaban aún más seguros de ello. Un talento excepcional, una fuerza de voluntad inquebrantable, una mente inteligente y una habilidad inigualable para navegar en los asuntos humanos. Cuando todas estas cualidades existen en una sola persona, Shuma y Williams no tenían dudas de que él sería el capaz de guiarlos en la venganza contra los dragones celestiales. Aaron, sin darse cuenta de que la determinación de sus 2 compañeros de seguirlo se había profundizado aún más, permaneció completamente concentrado en entrenar la rara y preciosa técnica corporal que había obtenido de la futura emperatriz pirata, Bo Hancock. Era la técnica de refinamiento corporal Kuja, un arte marcial antiguo y extremo que Hancock le había enseñado durante su estancia en la Tierra Santa de Marigeoise. Tal vez fue el destino. Aaron y Hancock habían sido esclavos del mismo dragón celestial y habían pasado 4 años en jaulas uno al lado del otro. Naturalmente, durante esos años habían interactuado. Debido a su personalidad, Hancock solía ofender a los dragones celestiales y sufría castigos brutales, llegando en varias ocasiones a estar a punto de morir. En más de una ocasión, Aaron la había ayudado discretamente a sobrevivir, y su relación se había estrechado. En un lugar como Marigeoise, donde nunca podías estar seguro de vivir para ver el día siguiente, ya nada importaba realmente, ni siquiera la vida misma.
Pero Aaron estaba decidido a sobrevivir y fortalecerse por el bien de su futura libertad. Aprovechó la oportunidad para aprender todo lo posible de Hancock, y la técnica de refinamiento corporal Kuja fue la habilidad más valiosa que ella le transmitió. Este antiguo arte fue creado originalmente por la primera emperatriz de Amazon Lily, basándose en la fisiología única de las mujeres. Lo modeló a partir de una especie de serpientes ancestrales inmensamente poderosas que habitaron la isla. Cuando se dominaba hasta su punto máximo, permitía al practicante controlar cada músculo de su cuerpo a voluntad, concentrar todo ese poder en un solo punto explosivo y contorsionarse como una serpiente para realizar maniobras increíbles e impredecibles en la batalla. Lo más importante es que completar la secuencia completa de movimientos de una sola vez podría estimular repetidamente el potencial latente del cuerpo, mejorando rápidamente las capacidades físicas del usuario. Pero era notoriamente difícil entrenarlo, solo aquellos con un talento verdaderamente excepcional podían tener éxito. La abrumadora fuerza de Hancock no provenía solo de sus dones naturales, sino también de que ella era la única persona en casi 5 siglos de historia de Amazon Lily que dominaba la técnica en forma humana. Cuando le enseñó a Aaron, pensó que no tendría ninguna posibilidad de dominarlo. Para ella, el hecho de que fuera hombre lo hacía imposible. Sin embargo, contra todo pronóstico, Aaron había confiado en su extraña capacidad regenerativa y pasó 4 largos años dominando minuciosamente los 108 movimientos, cada uno de los cuales violaba gravemente los límites normales de la anatomía humana, para finalmente aprender la técnica de refinamiento corporal Kuja en su totalidad. Media hora después, Aaron por fin completó una secuencia completa. Su cuerpo estaba empapado en sudor, su respiración era entrecortada, su piel enrojecida como un horno, irradiando un calor intenso. El vapor brotaba de sus poros, envolviéndolo en una neblina. Al mismo tiempo, su estómago empezó a rugir en protesta. Aaron lo ignoró, cerró los ojos para concentrarse por completo en los cambios en cada músculo y en la extraña energía que había comenzado a circular dentro de él después de la secuencia de entrenamiento. Cuando la energía finalmente se desvaneció, abrió los ojos y centró su atención en algo que solo él podía ver, un panel de estado. Nombre. Aaron edad. 16. Resistencia. 15, 52. Fuerza. 15, 22. Agilidad. 16, 12. Talento innato. Regeneración. Habilidades especializadas. Visión nocturna, audición mejorada, olor a sangre, sentido del peligro, cuerpo flexible. Habilidades de combate. Haki de observación básico, técnica básica de refinamiento corporal de Kuja, puntería intermedia, esgrima básica. Este panel de estado era el supuesto sistema que Aaron había adquirido tras transmigrar. Tras 4 años de estudio, concluyó que solo servía para registrar con precisión sus estadísticas y habilidades físicas. De lo contrario, era completamente inútil. Esta vez solo he aumentado 0,02 en resistencia, fuerza y agilidad. Como era de esperar, cuanto más fuerte se vuelve mi cuerpo, menos crecimiento de atributos obtengo con este entrenamiento. Aaron suspiró interiormente ante los cambios en sus estadísticas. Habían pasado 2 meses desde que escapó de Marigeoise. Durante ese tiempo, su constante ascenso desde un nivel humano promedio, unos 10 puntos en cada estadística, hasta sus cifras actuales se debió casi exclusivamente a la antigua técnica corporal de Hancock. Pero a medida que sus estadísticas aumentaban, las ganancias de cada sesión de la técnica de refinamiento corporal Kuja habían comenzado a disminuir. El crecimiento explosivo del principio había desaparecido. Aunque un poco arrepentido, Aaron entendió que esto era natural, no se podía forzar. 1 minuto después, totalmente recuperado, aceptó rápidamente el pan negro, la carne asada y la leche caliente que le trajo Shoma y los devoró, silenciando las quejas de su estómago. La técnica de refinamiento corporal Kuja consumía enormes cantidades de calorías y, debido a que estimulaba enérgicamente el potencial del cuerpo, solo podía practicarse 2 veces al día, con un período de descanso de 3 a 4 días antes de reanudarse. Esto se debía a que cada sesión dejaba el cuerpo extremadamente fatigado y dolorido. Forzar una tercera sesión corría el riesgo de romper órganos internos frágiles. Solo Aaron, con su talento regenerativo, podía realizar 2 sesiones al día sin preocuparse por daños duraderos. Aún así, incluso para él, una alimentación adecuada era esencial. Sin la nutrición suficiente para reponer el cuerpo, el entrenamiento causaría graves daños. Por eso, a pesar de haber aprendido la técnica de Hancock, nunca había entrenado intensamente en ella mientras estuvo en Marigeoise. Para un esclavo allí, incluso una sola comida completa era un raro golpe de suerte.
Los dragones celestiales y sus lacayos mantuvieron deliberadamente a la enorme población esclava medio muerta de hambre para evitar la rebelión, a veces incluso reteniendo comida durante días, asegurándose de que los esclavos estuvieran demasiado débiles para resistir o escapar. En condiciones tan duras, Aaron jamás habría sido tan insensato como para entrenar esta técnica. De hecho, la primera vez que completó la secuencia completa fue después de escapar el mismo día que finalmente comió hasta saciarse. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Puntería. Después de llenar su estómago una vez más, Aaron entró, se dio un baño rápido, se puso un conjunto de ropa limpia pero desgastada y le pidió a Williams algo de dinero antes de separarse de él y de Shuma. Eran apenas pasadas las 7 de la mañana, pero la colosal bestia que eran los muelles del puerto de Belia, engullendo y escupiendo constantemente grandes cantidades de carga, ya estaba despierta. Innumerables estibadores se afanaban, descargando y transportando mercancías. Incluso desde la distancia, Aaron podía oír los gritos y llamadas que resonaban en el muelle. El territorio de la banda Cuerno Helado en los muelles se encontraba en el sector este, la zona más próspera del puerto. Esta zona albergaba la mayor cantidad de atracaderos de aguas profundas, capaces de albergar enormes buques mercantes. Como recién llegado, Aaron era un desconocido para la mayoría de los miembros de la banda Cuerno Helado que trabajaban en los muelles. Así que, cuando llegó a una de sus fortalezas locales, muchos lo miraron con abierta hostilidad. Algunos incluso desenvainaron sus espadas o le apuntaron con pistolas. Hola a todos. Soy Aaron, el novato que se unió ayer. Por favor, cuídenme de ahora en adelante. Ante los cautelosos pandilleros, Aaron se explicó rápidamente mientras se quitaba la camisa, dejando al descubierto el tatuaje de la banda Frosthorn en la espalda. Luego, esbozó una sonrisa sumisa y respetuosa y les dedicó una profunda reverencia, mostrándoles la debida deferencia. En el momento en que se reveló su tatuaje, la mayoría de los hombres en la fortaleza bajaron sus armas y en su lugar observaron a Aaron con ojos curiosos mientras se inclinaba y raspaba ante ellos. Aunque parecía un poco adulador, dio una buena primera impresión, al menos no parecía del tipo problemático y mostró mucho respeto hacia sus superiores. Dicho esto no significaba que lo hubieran aceptado. Hasta que su líder diera el visto bueno, nadie se molestaría en tratar con Aaron. Al ver esto, Aaron sacó una pila de vallas, unas 100.000, y con expresión de dolor, se las ofreció respetuosamente al hombre corpulento que estaba rodeado por los demás. La banda Cuerno Helado llevaba años existiendo, era numerosa y consolidada, con numerosas facciones dentro de ella. Incluso Reggie, quien comandaba la tripulación más pequeña, dividió a sus hombres en varios subgrupos, cada uno liderado por un pequeño jefe que gestionaba su propia sección de los muelles. Actualmente, las fuerzas de Reggie estaban divididas entre 3 jefes: Haas, Luther y Hoffman. La fortaleza a la que Aaron había llegado pertenecía a Hoffman, el más débil de los 3. Debido a su posición más débil, su territorio era el más pequeño y a menudo era escenario de más enfrentamientos con bandas rivales. Aaron ya había aprendido sobre Hoffman por Shuma, era un hombre de pura codicia, con pasión por los juegos de azar. Desafortunadamente para él, su habilidad para el juego y su suerte eran pésimas. Perdía con frecuencia todas las vallas que llevaba en los bolsillos y tenía mala fama de evadir las enormes deudas que tenía con los casinos. La única razón por la que todavía estaba vivo era porque la banda Cuerno Helado lo apoyaba, sus propias habilidades de combate no eran malas y controlaba parte de los muelles, lo que le daba los medios para eventualmente pagar lo que debía. Naturalmente, la mejor manera de conquistar a un hombre así era entregarle el dinero directamente, exactamente lo que Aaron estaba haciendo ahora. 100.000 vallas era una pequeña fortuna para una persona promedio. Solo por la apariencia de Aaron, era obvio que no provenía de una familia adinerada, sino de un entorno común, por lo que sacar esa cantidad de dinero era una clara señal de sinceridad. Así que tú eres ese Aaron, ¿eh? Anoche el jefe me dijo que te asignaron a mi sección de los muelles. Dicen que no solo protegiste a la diosa de la sanación, sino que también derrotaste a 2 gamberros de la banda Dars. Buen trabajo, chico. De ahora en adelante, quédate conmigo, Hoffman. Aunque era codicioso, Hoffman sabía juzgar a la gente. Normalmente, no se molestaría en intimidar a alguien con tan mala pinta como Aaron, pero verlo ofrecer un tributo tan generoso lo puso de muy buen humor. Riendo, le dio una palmadita en el hombro a Aaron. Sin decir otra palabra, tomó el dinero de las manos de Aaron. Eso fue suficiente para señalar que Aaron ahora podía operar bajo la protección de Hoffman. Sí, jefe Hoffman.
Estaré a su servicio de ahora en adelante. Aaron mantuvo la cabeza gacha y respondió con el mayor respeto. Hoffman quedó muy satisfecho con su actitud. Quizás considerando la generosidad del regalo anterior, decidió darle a Aaron la oportunidad de demostrar sus habilidades. Sonriendo, dijo: Aaron, amigo mío, si pudiste derribar a 2 matones de la banda Dars en una noche tan oscura y nevada con solo una escopeta de chispa, tu puntería debe ser impresionante. ¿Por qué no nos haces una pequeña demostración? Al oír esto, Aaron se alegró interiormente porque su tributo ya había dado sus frutos. En el inframundo, la fuerza era la principal medida de estatus. Este era el escenario perfecto para ganarse el reconocimiento de los demás miembros de la banda Cuerno Helado. Entonces permíteme hacer lo mejor que pueda, respondió Aaron agradecido. Disparar botellas era la forma más común en la que la banda Frostorm probaba la puntería. Por orden de Hoffman, uno de sus hombres trajo unas botellas vacías. Aaron también recibió un revólver de 5 tiros y munición. Como era un arma nueva para él, los demás amablemente le dieron un momento para que se acostumbrara. Pero pronto todos los ojos se fijaron en sus manos. Al principio, sus movimientos de descarga y recarga eran torpes, tomándole 10 segundos. Muchos miembros de la banda Frostorm con experiencia en armas de fuego se rieron de él. ¿10 segundos para recargar en una pelea real? Estarías acribillado a balazos mucho antes de terminar. Pero su risa se apagó rápidamente. En su segundo intento, los movimientos de Aaron fueron tan rápidos que apenas pudieron seguirlos. Lo hicieron en un abrir y cerrar de ojos. Lo repitió una y otra vez, cada vez a la misma velocidad vertiginosa. Este fue el producto de una puntería de nivel intermedio, una habilidad que Aaron había perfeccionado durante su tiempo como esclavo obligado a participar en juegos mortales para la diversión de los dragones celestiales. Mientras otros entrenaban para el deporte, Aaron se había entrenado para sobrevivir. Su amo lo había inscrito en un juego ideado por unos dragones celestiales aburridos. Cada uno seleccionaría a un esclavo sin experiencia previa con armas de fuego y vería quién podía enseñar al suyo a disparar mejor en una semana, para luego competir en un desafío de tiro. Con balas y armas ilimitadas para practicar y sabiendo que perder significaba la muerte, Aaron había entrenado con una intensidad desesperada. En una semana, dominó los fundamentos y, para aumentar aún más sus posibilidades de supervivencia, practicó incansablemente la descarga y recarga para ahorrarle cada fracción de segundo. Sobrevivió y, al hacerlo, se ganó el favor de su amo, mejorando ligeramente su vida como esclavo. La desventaja fue que lo involucró en más juegos de muerte. Obligado a seguir mejorando, Aaron finalmente se convirtió en un tirador experto, familiarizado con todo tipo de armas de fuego en este mundo. Parece que el chico sí que tiene habilidad. Ahora veamos si realmente puede pegarle a algo, dijo Hoffman, impresionado por los movimientos fluidos de Aaron. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Unidad de patrulla. Bang. 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 A la señal de Hoffman para comenzar, 5 miembros de la banda Frostorm lanzaron simultáneamente sus botellas vacías al aire. Al ver esto, Aaron disparó instantáneamente 5 tiros consecutivos, cada uno dando en el blanco con precisión milimétrica, destrozando el cuello de la botella cada vez. Pero no terminó ahí. En cuanto se gastaron sus primeras 5 balas, otros 5 miembros de la banda Frostorm lanzaron sus botellas vacías. Sin siquiera un cambio en su expresión, Aaron recargó a la velocidad del rayo y disparó 5 tiros más. Una vez más, cada bala dio de lleno en el cuello de la botella. Aplausos, aplausos, aplausos. Hoffman no pudo contener los aplausos y gritó un fuerte bien hecho. Los demás miembros de la pandilla Frostorm se unieron, aplaudiendo y ofreciendo elogios genuinos por la demostración de puntería de Aaron. Y era realmente genuino. Estos hombres se enfrentaban a menudo con bandas rivales en los muelles. Sabían perfectamente que tener un pistolero experto a sus espaldas podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un tirador experto significaba menos preocupaciones por ser abatido por un francotirador enemigo. Después de todo, si el enemigo disparaba desde un lugar oculto, inevitablemente delataría su posición, y ahí es cuando tu propio tirador podría eliminarlo. Gracias, maestro Hoffman, y gracias, mayores, por sus elogios, respondió Aaron con humildad. Todavía tengo mucho que aprender. Espero que todos me cuiden en el futuro. No había arrogancia en él. En cambio, Aaron lució una sonrisa modesta e hizo una profunda reverencia a todos los presentes. Un hombre con tanta habilidad, pero a la vez tan humilde y respetuoso, no era de extrañar que la opinión de los miembros de la banda Cuerno Helado sobre él fuera tan alta.
Muchos prometieron sin reservas protegerlo de ahora en adelante. Hermano, ¿qué te parece patrullar con mi escuadrón de ahora en adelante? La zona que cubrimos está llena de bellezas. Te garantizo que encontrarás novia enseguida. No le hagas caso a Aaron. Este tipo todavía es un polluelo. Ven con mi grupo, siempre estamos trayendo cargamentos grandes. Comerás como un rey todos los días. HMPH. Cállense los dos. Un tirador como Aaron obviamente debería estar en mi equipo. Con él cerca, esos gamberros de la banda Dars no se atreverían a actuar con tanta arrogancia. Y, en poco tiempo, todos los capitanes de patrulla bajo el mando de Hoffman se peleaban por él. La actuación de Aaron había demostrado sin lugar a dudas que era un pistolero de primera, y ahora todos lo querían en su escuadrón. Con él, su poder de combate se dispararía y sus posibilidades de supervivencia mejorarían drásticamente. Pero Aaron no fue tan insensato como para elegir él mismo un grupo de patrulla. Hacerlo solo le generaría enemigos. Dejó la decisión inmediatamente en manos de Hoffman, su superior inmediato. Como hombre de Hoffman, era natural que Hoffman decidiera a dónde iba. Hoffman quedó satisfecho con la estrategia de Aaron. Al final, lo asignó a una unidad donde sus habilidades pudieran destacar, un grupo de patrulla cuyo territorio coincidía con los muelles controlados por la banda Dars. Allí, Aaron sería la principal fuente de poder de fuego del equipo. Aaron solo demostró obediencia a esta tarea, incluso fingiendo un toque de entusiasmo. Agradeció efusivamente a Hoffman, como si le acabaran de confiar un puesto importante. Esa actitud lo hacía aún más agradable. De hecho, Hoffman se sintió tentado a retirar a Aaron de un puesto tan peligroso. Subordinados capaces y agradables como él eran escasos. Pero entonces recordó la última vez que la patrulla de peligro se enfrentó a la banda Dars. Casi los aniquilaron. Si la potencia de fuego de Aaron podía cambiar eso, mantenerlo allí valía la pena el riesgo. La verdad es que Aaron quedó más que satisfecho con el arreglo. Los frecuentes enfrentamientos de la patrulla de peligro con la banda Dars no se debían solo a la superposición de territorios. El verdadero objetivo era un tramo privilegiado de atracaderos de aguas profundas, perfecto para el atraque de grandes y gigantescos buques mercantes. Y los barcos mercantes significaban dinero de protección, una de las mayores fuentes de ingresos de las bandas en el puerto de Villía. Las tarifas de las embarcaciones grandes y gigantes eran especialmente lucrativas, y ni la banda de Frostorm ni la banda de Dars querían que la otra les quitara esa carne de la boca. Las disputas sobre quién recolectaba en la zona de solapamiento eran inevitables, al igual que las peleas. Aaron no temía al conflicto. De hecho, lo aceptaba con agrado. Sabía que era en lugares peligrosos como este donde un hombre podía ascender rápidamente y ganarse el verdadero respeto. Para él, estas escaramuzas en el muelle no eran nada comparadas con la constante cuerda floja por la que había caminado al servicio de los dragones celestiales. La patrulla de peligro contaba con 25 miembros, incluyendo a Aaron. 20 de ellos eran espadachines, luchadores de combate cuerpo a cuerpo que blandían katanas, mientras que solo 5, incluido a Aaron, eran pistoleros entrenados. El desequilibrio entre los luchadores cuerpo a cuerpo y los especialistas a distancia era evidente. Aaron no se sorprendió. Como tirador con nivel intermedio de tiro, sabía que el talento por sí solo no bastaba. Convertirse en un verdadero pistolero requería dinero. Sin quemar montones de balas y desgastar innumerables armas de fuego, no había forma de dominar el oficio. Y las balas eran una bestia devoradora de oro. Incluso con la buena paga de la banda Cuerno Helado, 10.000 vallas al mes fácilmente con ingresos extra, la mayoría de los miembros no podían permitirse entrenar como pistoleros después de cubrir sus gastos. La esgrima, en cambio, era barata. Aparte de una pequeña cuota de entrenamiento y el coste de una sola espada, el progreso dependía exclusivamente del esfuerzo. Cualquiera dispuesto a esforzarse podía aprender lo básico. Además, los muelles estaban bajo la autoridad de Reggie, un antiguo maestro espadachín de la banda Cuerno Helado que dirigía un popular dojo de espada. Naturalmente, había muchos más espadachines que pistoleros en unidades como la patrulla de peligro. Pero la esgrima era fácil de aprender, difícil de dominar, y los verdaderos maestros de la espada eran escasos. La mayoría no podía aspirar a hacer lo que Zoro hacía, cortando balas en el aire con una espada. Por eso, en los enfrentamientos entre bandas en los niveles inferiores, los pistoleros solían tener más impacto que los espadachines. Un tirador fuerte, debidamente protegido, podía abatir a múltiples enemigos o incluso eliminar por completo a la oposición.
Estoy deseando que llegue este momento. Aaron se guardó el revólver en el cinturón, lo aseguró y bajó la cabeza con una leve sonrisa. Luego, con una sonrisa falsa perfectamente convincente, rápidamente se puso al paso de la patrulla de peligro, charlando y riendo con los demás como si llevara años con ellos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Espadachín de hielo. El espadachín de hielo Reggie, el oficial de mayor rango de la banda Cuerno Helado, Reggie, era un espadachín excepcional. Hubo un tiempo en que vagaba por Grand Line solo con su espada, labrándose una reputación temible. Lo llamaban el espadachín de hielo, título que se ganó gracias a su espada, la espada maldita Oni de hielo. Según la leyenda, el Oni de hielo era una espada maldita que encerraba en su interior a un malvado demonio de hielo. Quien la empuñara obtendría los poderes congelantes del demonio, pero a costa de su alma, que el demonio consumiría al morir. Nadie podía asegurar si la maldición era real o no. Pero después de que Reggie empuñara la espada, realmente obtuvo el poder del hielo. Cualquier enemigo alcanzado por su espada congelaría sus heridas al instante, con un veneno frío filtrándose en su cuerpo hasta que la muerte lo reclamara. Durante un tiempo, el espadachín de hielo Reggie fue un nombre que infundió miedo en los corazones de todos en Grand Line. Hasta que un día, se enfrentó a un joven espadachín de mirada aguda como la de un halcón. Desde ese día, el espadachín de hielo desapareció de Grand Line. El dojo de la pandilla Frostorn al anochecer en el cuartel general de la banda Cuerno Helado, dentro del dojo de espadas, una sala de entrenamiento vacía se iluminaba con la luz tenue del crepúsculo. Reggie estaba sentado solo dentro, puliendo una espada con una toalla blanca y limpia. Si alguien hubiera estado allí, se habría quedado atónito. El viejo espadachín, habitualmente de rostro frío e inexpresivo, ahora miraba su espada con una ternura que casi parecía amor. En sus ojos, no era solo acero frío, era una compañera querida. Pero por más cariñosamente que Reggie la mirara, la espada no respondía. Ya no era perfecto, el borde que una vez fue muy afilado ahora estaba lleno de astillas y la punta de la hoja había desaparecido por completo, cortada limpiamente por algún arma poderosa. A Reggie no le importó en lo más mínimo. Continuó puliéndolo una y otra vez con la misma devoción silenciosa. Toc, toc, toc. Se oyó un golpe en la puerta. La mano de Reggie se detuvo a mitad de movimiento. Frunció ligeramente el ceño y su rostro recuperó al instante su habitual expresión gélida. ¿Qué pasa?, preguntó fríamente. Desde afuera se escuchó la voz de su discípulo mayor, Reboot. Este percibió el cambio en el tono de su maestro y respondió con respeto. Maestro, hoy es su día de clase. Ya casi es la hora, ¿se preparará? Aunque Reggie rara vez enseñaba directamente a sus estudiantes, como maestro del dojo aún daba una conferencia por semana a sus verdaderos discípulos, compartiendo su comprensión de la esgrima y respondiendo a sus preguntas. Ya veo, así que ya es hora otra vez. Muy bien, puedes irte. Su tono se suavizó ligeramente al darse cuenta de que lo había olvidado. La sala de entrenamiento. Mientras tanto, en la enorme sala de entrenamiento, más de 100 miembros de la banda Cuerno Helado, cada uno armado con espadas de madera, entrenaban en parejas bajo la guía de sus instructores. El sonido de las espadas de madera al chocar resonaba en la sala, interrumpido por ocasionales aullidos de dolor. Aaron también estaba en el dojo, aunque no en el salón principal. Estaba afuera, en el patio nevado, cruzando acero auténtico con un joven. El joven se llamaba Els, tenía 15 años y era el más joven de los discípulos de Reggie. Era todo un prodigio en Puerto Vilia, pues había comenzado a entrenar con la espada a los 14 años y ya era capaz de derrotar a adultos que habían entrenado durante 5 o 6 años. El acero resonó contra el acero en rápida sucesión, y con cada choque estallaron chispas. En cuestión de minutos, intercambiaron más de 1000 golpes, dejando huellas que entrecruzaban el patio nevado. De vez en cuando, los ojos de Aaron brillaban levemente rojos y, cuando eso sucedía, él se ponía instantáneamente a la defensiva. Para un ojo inexperto, sus habilidades parecían igualadas. Pero cualquier observador experto podía ver que él se estaba a punto de perder. No porque su técnica fuera inferior. De hecho, la esgrima de Els era superior a la de Aaron. La diferencia residía en la resistencia. Els ya estaba sonrojada y respiraba con más dificultad por el ritmo incesante, mientras que Aaron, monstruosamente fuerte y antinaturalmente incansable, parecía completamente imperturbable. Basta. Monstruo, tu resistencia no para de mejorar. Arr, qué frustrante. Esta vez no pude vencerte. Tras otros 7 u 8 minutos, un dolor agudo atravesó el brazo de Els.
Forzó a Aaron a retroceder con un fuerte golpe y declaró su derrota, apretando los dientes con frustración. Els, tu resistencia también está mejorando. Duraste 14 minutos esta vez, dijo Aaron con una pequeña sonrisa, exhalando profundamente. Desde el día después de unirse a la banda Frostorm, Aaron había ido a entrenar al dojo de Reggie todas las noches después de patrullar. Como ya dominaba las habilidades básicas con la espada, rápidamente pasó de los ejercicios con espada de madera al combate con espada real. En 3 semanas, practicando también el entrenamiento corporal de las 9 serpientes a diario, había derrotado a todos los estudiantes del dojo con esgrima básica. Su capacidad de regeneración le permitió entrenar durante horas a un ritmo que la mayoría de la gente no podría mantener ni por un instante. Su talento combinado con este régimen implacable hizo que su progreso fuera explosivo. ¿En serio? Genial. Creí que eras el único que se hacía más fuerte. Espera un día, yo también te sobreviviré. Él sonrió de oreja a oreja, genuinamente feliz por su mejora. Aaron no pudo evitar devolverle la sonrisa, aunque con un dejo de envidia. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan pura y espontánea, y sabía que probablemente él nunca sonreiría así. Él era puro, un espadachín de pies a cabeza. Se había convertido en la nueva cima que Aaron debía alcanzar tras derrotar a todos los demás espadachines de nivel básico del dojo. Su edad similar y su talento compartido los habían convertido en amigos inmediatos. Él era la primera persona con la que Aaron había conectado de verdad desde su llegada al puerto de Velia. Convocado por el maestro Els. Ven a la conferencia, dijo una voz fría desde cerca. Aaron se giró instantáneamente y saludó al viejo espadachín de rostro severo. Sí, maestro. Enseguida voy, respondió Els alegremente, sin inmutarse ante la imponente presencia de Reggie. Reggie claramente prefería a Els. De hecho, no le importó la actitud despreocupada del chico. Sonrió levemente antes de darse la vuelta para irse. Pero tras un solo paso, Els le tiró de la manga y le guiñó un ojo juguetón. Reggie miró a Aaron y dijo con calma. Ven tú también. Aunque a Reggie no le gustaban demasiado las malas intenciones de Aaron, no podía negar el talento del joven. Si Els quería que lo incluyeran, que así fuera, podría servirle de guía en el futuro. Aaron, ajeno a los pensamientos del maestro, se llenó de alegría. Hizo una profunda reverencia. Sí, maestro Reggie. Desde ese momento, Aaron supo que él también era discípulo de Reggie. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capitán. Los deberes de la unidad de patrulla eran simples. Patrullar, cobrar tarifas de protección y ayudar discretamente a los soldados del reino Drum estacionados en los muelles a mantener el orden. En el puerto de Villa, el AMPA y las autoridades colaboraban, y su cooperación se encontraba en una fase de luna de miel. La mayoría de las veces, no había enfrentamientos entre ambos bandos. A veces incluso se ayudaban mutuamente. Esta extraña alianza fue producto directo de la gran era pirata. Tras la ejecución del rey pirata, Gold de Roger, innumerables piratas de los 4 mares inundaron Grand Line, ejerciendo una enorme presión sobre sus naciones. El reino del tambor, ubicado en la primera mitad de Grand Line, fue uno de los primeros en sufrir las consecuencias. La situación empeoró después de que el reino de Drum amasara una gran riqueza exportando medicinas. A ojos de muchos piratas, se convirtió en un generoso trozo de carne que cualquier tripulación medianamente fuerte quería probar. Aunque el reino de Drum era una potencia médica, también era una pequeña nación insular de clima invernal, con una población reducida y una fuerza militar limitada. Careciendo de una verdadera fuerza para disuadir a los invasores, las escasas fuerzas del reino no eran rival para la oleada de piratas que llegaban del mar. Por lo tanto, las autoridades no tuvieron más remedio que cooperar con los poderosos sindicatos criminales locales. El submundo podía estar compuesto por individuos indeseables, pero al menos eran legales y malvados, a diferencia de los piratas caóticos y malvados. Al igual que el gobierno, valoraban la estabilidad local y despreciaban a los piratas que dañaban la economía y perturbaban el orden de forma imprudente. Naturalmente, los sindicatos acogieron con satisfacción la alianza. Con el respaldo oficial, sus negocios podrían prosperar aún más. Ellos también sentían la presión de las tripulaciones piratas. Contar con el apoyo del gobierno quizá no aumentara mucho su fuerza, pero les proporcionaría una base de operaciones segura y les disiparía las preocupaciones sobre su retaguardia. En resumen, fue mutuamente beneficioso. Efectivamente, una vez que el gobierno y los sindicatos locales unieron fuerzas, la actividad pirata en la costa disminuyó rápidamente.
Tras aplastar a varias bandas piratas notorias, el orden en las aguas circundantes del reino de Drum comenzó a estabilizarse. Con el regreso de la estabilidad, la economía del reino de Drum prosperó aún más. Tanto las autoridades como el AMPA se amasaban grandes beneficios. Sin embargo, solo existía una facción oficial en el reino, mientras que existían muchas facciones criminales. Inevitablemente, la competencia por las ganancias llevó a las bandas a luchar abierta y encubiertamente. Las autoridades, por supuesto, estaban más que felices de observar e incluso apoyaron discretamente a la banda de Dars para contrarrestar a la banda de Froststorm. Gracias a esta intromisión, las relaciones entre la banda Cuerno Helado y la banda Dars se volvieron extremadamente tensas. De no ser por la moderación de los altos mandos de ambos bandos, ya habrían entrado en una guerra a gran escala. Incluso sin guerra, las escaramuzas en los niveles inferiores eran constantes y se producían pequeños enfrentamientos a la menor chispa. Hoy no fue diferente. La peligrosa patrulla de Aaron se vio envuelta en otra disputa con la banda Dars por los territorios de la tarifa de protección. Como en las últimas semanas, el enfrentamiento se había convertido en un feroz intercambio de gritos en lugar de violencia física. Como recién llegado, Aaron mantuvo un perfil bajo, permaneciendo detrás de su líder de escuadrón, Kaz, y dejándole el protagonismo a él. Aún así, muchos miembros más jóvenes de la banda Froststorm se agruparon de manera protectora alrededor de Aaron, tratándolo como su centro de gravedad. Durante el enfrentamiento, Aaron mantuvo una vigilancia discreta sobre los miembros de la banda Dars, especialmente sobre los hombres armados que estaban listos para eliminarlos en el instante en que estallara una pelea. Habían pasado más de 2 meses desde que Aaron se unió a la banda Froststorm. Durante ese tiempo, había mantenido un perfil bajo, esforzándose por forjar buenas relaciones con sus colegas y conseguir tantos aliados como fuera posible en la banda. Gracias a su excelente puntería, su condición de discípulo de Reggie, su carácter humilde pero generoso y su voluntad de ayudar a los demás, se integró rápidamente en el equipo de Hoffman y se ganó a muchos miembros más jóvenes. Gracias a la información de Shuma en los muelles, Aaron también adquirió una comprensión más profunda y completa de la situación. Poco a poco, un nuevo y más ambicioso plan para ascender de rango comenzó a formarse en su mente. TCH, igual que ayer. Parece que nos vamos a casa con las manos vacías otra vez. Qué cobarde, ¿verdad, jefe? Uno de los jóvenes pistoleros que estaba a su lado se quejó en voz baja mientras Kaz comenzó a perder terreno en la guerra de palabras. Aaron no dijo nada, pero sonrió por dentro. Francamente, no tenía ni idea de cómo alguien podía resolver disputas sobre cuotas de protección a gritos. ¿No deberían resolverse estas cosas a puñetazos? No es que le interesara descubrir los matices de este ritual. Lo único que importaba era que Kaz había perdido una vez más. Cuando Kaz perdió, la parte de las tarifas de protección que le correspondía a la unidad de patrulla se redujo y, con ella, la parte que le correspondía a todos. Algunas pérdidas aquí y allá eran tolerables, pero las frecuentes derrotas de Kaz habían erosionado gravemente su autoridad. La ironía era amarga. Su territorio era el sector más peligroso del distrito portuario de Hoffman, pero sus ganancias estaban quedando atrás de las de otras unidades de patrulla. La comparación generó resentimiento. Los miembros habían empezado a susurrar que, desde la aplastante derrota de Kaz el mes pasado, se había ablandado, priorizando las palabras sobre los hechos, perdiendo la crueldad que alguna vez tuvo. Kaz, de 35 años, llevaba 7 años con la banda Froststorm. Era un espadachín competente, aficionado a la bebida, casado y con 2 hijos en el número 12 de Little Gold Street, en los barrios bajos, además de una amante. Tras un enfrentamiento con la banda Dars el mes pasado, su brazo armado resultó gravemente herido, lo que le impidió usar la espada. Ahora intentaba en secreto cambiarse a las armas de fuego. Esto era todo lo que Aaron sabía sobre su líder de escuadrón. Desde el momento en que se unió a la peligrosa unidad de patrulla, Aaron le había ordenado a Shuma que investigara a Kaz y a los demás miembros. No tenía intención de ascender lentamente por antigüedad, sino que planeaba ascender rápidamente. Kaz fue el primer obstáculo que pretendía eliminar. Lo sorprendente fue lo fácil que sería. Solo por la información, Kaz ya estaba demasiado débil para mantener la posición. Sin fuerza, no tenía confianza. Si Aaron simplemente expusiera el hecho de que el brazo que Kaz usaba para la espada estaba lisiado, la carrera del hombre terminaría. Pero Aaron no hizo eso. En cambio, ayudó discretamente a Kaz cuando el hombre mayor acudió a él para tomar clases de tiro. No por bondad, sino porque no quería que otra persona ocupara ese puesto todavía.
Después de todo, solo llevaba allí 2 meses. Incluso con su excelente puntería y su impresionante talento con la espada, demostrado en el dojo, aún carecía del prestigio necesario para asumir el cargo. Al ayudar a Kaz, ganó más tiempo para construir su reputación, sobornar a Hoffman y asegurar la buena voluntad del hombre. De hecho, fue gracias a las presentaciones de Kaz que Aaron pudo consolidar su posición tan rápidamente e incluso ganar el título de mejor pistolero de la unidad de patrulla después de una competencia de tiro justa. A través de combates diarios con espadas y escaramuzas con la pandilla Dars, Aaron también se había ganado el respeto de los luchadores de combate cuerpo a cuerpo de la unidad. Quienes tienen verdadera fuerza se ganan fácilmente el respeto. Quienes tienen fuerza y humildad se ganan la lealtad. Antes de darse cuenta, Aaron se había convertido en el segundo hombre más influyente de la unidad de patrulla, justo detrás de Kaz. Gracias por su ayuda, Capitán Kaz, pensó Aaron al ver cómo el rostro del hombre palidecía de repente. Pero es hora de que se retire. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Escalón. Regas, ¿qué tonterías dices? ¿Acaso deseas morir? Kaz le gritó al capitán de patrulla de la banda Dar, con voz fuerte pero delatando un atisbo de debilidad. Desenvainó su katana y lo fulminó con la mirada con intenciones asesinas, como dispuesto a atacar a la menor provocación. Cuando el líder de su escuadrón levantó repentinamente su arma, Aaron y el resto de los miembros de la banda Frostorm siguieron su ejemplo, sacando sus armas y apuntando a la banda Dar frente a ellos, completamente preparados para que estallara una pelea en cualquier momento. El aire se tensó al instante, como la cuerda de un arco a punto de romperse. Los transeúntes se dispersaron a toda prisa, dejando espacio suficiente para que las dos bandas se atacaran. Pero, curiosamente, muchos de los miembros de la banda Cuerno Helado no estaban concentrados en el enemigo que tenían frente a ellos, sino en Kaz. La mayoría mostraba expresiones de ira, pero algunos mostraban una emoción apenas disimulada. Todos lo habían oído. Regas acababa de anunciar que Kaz tenía la mano derecha lisiada y que ya no podía empuñar la espada como antes. En el inframundo, pocos son tontos. En cuanto oyeron esto y recordaron la reciente reticencia de Kaz a enfrentarse directamente a la banda Dar, todo encajó. No es de extrañar que hubiera estado evitando las peleas directas, estaba herido. Y si Kaz estaba lisiado, no tenía derecho a conservar el puesto de capitán de patrulla. Naturalmente, ese puesto debería corresponder a alguien más capaz. Varios veteranos de la unidad de patrulla de peligro inmediatamente comenzaron a considerar el puesto para sí mismos, preocupándose menos por el enfrentamiento actual y más por cómo podrían reclamar este lucrativo puesto. Aunque la capitanía de patrulla era el nivel más bajo en la gestión de la banda Frostorm, aún significaba territorio, influencia y un lugar en el círculo íntimo de la banda. ¿Y para el capitán de patrulla del muelle? Las ventajas eran enormes. Una vez que conseguías el puesto, el dinero fluía como el agua. Anda, sigue fingiéndose, burló Regas. Se te da bien, te lo concedo. Si mis hombres no te hubieran visto ayer en casa de la doctora Culea, quizá te habría creído. Sus honorarios no son baratos, ¿verdad? Pero parece que ni ella pudo curar tu inútil mano derecha. Ja ja ja. En cuanto Regas vio la expresión de Kaz, todas sus dudas se desvanecieron. La información inesperada de ayer había sido acertada. Su mueca de desprecio se amplió. Ver a su eterno rival aturdido le produjo a Regas una inmensa satisfacción. Al mismo tiempo, la ira ardía en deseos de ser engañado durante tanto tiempo, tratándolo como un idiota. Imperdonable. Pero ver cómo la compostura de Kaz se desmoronaba fue una deliciosa venganza. Al pronunciar el nombre de Culea, el rostro de Kaz palideció. Cualquier esperanza de mantener en secreto su herida se había desvanecido. La locura se apoderó de sus ojos, distorsionando sus facciones en una mueca. Regas acababa de destruir la fuente de ingresos que Kaz había trabajado tan duro para construir. Sin la capitanía de la patrulla, esos comerciantes, antes respetuosos, se volverían contra él en un instante, e incluso podrían ajustar cuentas. Regas lo estaba acorralando. Bastardo. Al ver que su cómoda vida se desvanecía para siempre, Kaz rugió de rabia. Lanzó su katana directamente hacia Regas, obligándolo a esquivarla, y en ese instante sacó la pistola que llevaba en la cintura y disparó. Estallido. La bala atravesó el aire e impactó a Regas en el brazo. Kaz odiaba a Regas con toda su alma. Su enemistad era antigua.
Regas se había lesionado la mano antes y ahora lo obligaba a la ruina. Si Regas no lo dejaba vivir, él tampoco lo dejaría vivir. Sin vacilación, solo un ataque sorpresa. El disparo fue la chispa que encendió el polvorín. Regas, herido, fue el primero en recuperarse. Ignorando el dolor en el brazo, agarró un hacha de marinero y cargó directamente hacia Kaz, con la mirada fija en su objetivo. Mataría a este hombre con sus propias manos. Al ver la intrépida carga de su capitán, la banda Dar rugió y avanzó con las armas en alto. Sus hombres armados se pusieron a cubierto y abrieron fuego. La banda Cuerno Helado no tardó en reaccionar. No eran cobardes, eran forajidos empedernidos. La herida de Kaz los había obligado a reprimir su orgullo durante demasiado tiempo, y ahora su furia contenida estallaba. Las espadas chocaban, los disparos resonaban, y la lucha se tornó salvaje. El muelle se convirtió en un matadero. Sin embargo, Aaron no se puso a cubierto como los otros pistoleros. Este era su escenario, su oportunidad de destacar. Se mantuvo firme en campo abierto, disparando sin descanso. Con su puntería intermedia, una mira telescópica y una buena arma, podía acertar a objetivos a cientos de metros de distancia sin fallar. A 20 metros, incluso en movimiento, era mortalmente preciso con su revólver de 5 disparos. En cuestión de segundos, los 8 pistoleros de la banda Dar, la mayoría de ellos con solo habilidades básicas de tiro, yacían muertos, cada uno de ellos abatido por las balas de Aaron. La banda Dar había perdido todo su poder de fuego en un abrir y cerrar de ojos. Todos lo vieron. La habilidad de Aaron era innegable, y la moral de la banda Cuerno Helado se elevó. Quienes se habían unido a él en secreto lucharon con renovado vigor. Las expresiones de la banda Dar pasaron de la rabia al miedo. Para ellos, Aaron no era un hombre, era una bestia. Contra un tirador tan certero, los gánsteres comunes no tenían ninguna esperanza. Si él podía aniquilar a sus pistoleros con tanta facilidad, los demás no tenían ninguna posibilidad, sobre todo con sus aliados a su lado. Regas, sin embargo, era valiente. Al ver la precisión letal de Aaron, no retrocedió, abandonó por completo al lisiado Kaz y cargó directamente contra Aaron, hacha en mano y con una mueca de disgusto. Pero Regas no dominaba el combate cuerpo a cuerpo, ni podía usar técnicas como Soru para acortar la distancia al instante. 10 metros los separaban, demasiado. Cuando decidió atacar a Aaron, ya estaba mirando a los ojos de la muerte. Estallido. Aaron no dudó. Su revólver destelló y una bala le atravesó la frente a Regas. El capitán de patrulla de la banda Dar se desplomó en el suelo, muerto antes de alcanzarlo. Sin embargo, en sus momentos finales, el intrépido Regas arrojó su hacha de marinero como un molino de viento giratorio directamente hacia Aaron. Muchos pensaron que este golpe mortal se llevaría a Aaron con él. Pero sin pestañear, Aaron disparó 3 tiros rápidos, cada uno impactando el hacha en el aire, derribándola sin hacerle daño. Todos los testigos se quedaron paralizados y aturdidos. Los fuertes viven. Los débiles mueren. Con su capitán muerto y su último ataque frustrado, los miembros restantes de Dargan dejaron caer sus armas y huyeron aterrorizados. No llegarían muy lejos. Hoy, estaban destinados a convertirse en peldaños para el ascenso de un hombre a la gloria en los muelles del puerto de Velia. ¡Bang! 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 El arma de Aaron volvió a rugir. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capitán de patrulla. A partir de este momento, Aaron será el capitán de patrulla del distrito D. ¿Alguien tiene alguna objeción? A la mañana siguiente, al amanecer, Hoffman se encontraba en la plataforma de la base de la pandilla, mirando hacia abajo desde arriba mientras se dirigía a los subordinados reunidos abajo. En cuanto esas palabras salieron de su boca, la multitud, antes ruidosa, se quedó en silencio al instante. Entonces, todas las miradas se volvieron hacia el joven que estaba junto a Hoffman, con envidia, celos o asombro. La historia de cómo Aaron había logrado hacer retroceder casi sin ayuda de nadie a una unidad de patrullaje entera de la banda Dar en los muelles el día anterior ya se había extendido como un reguero de pólvora, no solo dentro de la banda Frostorm sino por todo el puerto de Velia. Con tal hazaña, tal fuerza y el hecho de que Aaron era discípulo de Regie, era natural que lo calificaran como capitán de patrulla. Aún así, algunos veteranos no estaban contentos. Después de todo, Aaron solo llevaba poco más de 2 meses en la banda Frostorm, y aún así ya ocupaba el puesto de capitán.
Para quienes se enorgullecían de su antigüedad, esto dolió. Pero el descontento no significaba nada ante la fuerza absoluta. Aaron ya había demostrado su valía en el campo de batalla ayer. No era un impostor que solo parecía duro al empuñar un arma, pero que se desmoronaba en una pelea a muerte. Al contrario, una vez en su elemento, su tasa de bajas era capaz de poner a cualquiera los pelos de punta. 25 hombres en total, en solo un minuto, 9 estaban muertos, los 16 restantes recibieron disparos en la pierna derecha, sin dejar a nadie capaz de escapar. No había ninguna duda. Si Aaron no hubiera evitado deliberadamente matar a toda la patrulla de Dargan para evitar desencadenar un conflicto aún mayor, tenía poder más que suficiente para eliminarlos a todos él solo. Bien. Felicidades, a Aaron. A partir de hoy, el distrito D es tu responsabilidad. Al ver que nadie se oponía, Hoffman se giró hacia Aaron, le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa y le entregó un anillo, el emblema de un capitán de patrulla de la banda Froststorm. Sí, señor. Me aseguraré de proteger bien el distrito D, maestro Hoffman. Aaron recibió el anillo de capitán con ambas manos, con el rostro radiante de emoción. Luego, respetuosamente, dio un paso atrás y se situó junto a los demás capitanes de patrulla. Después de que Hoffman repasó algunos asuntos menores, ordenó a Aaron y a los otros capitanes que dirigieran a sus equipos al trabajo. Desde que se convirtió en capitán de patrulla, el estatus de Aaron cambió al instante. Los miembros de su unidad comenzaron a congraciarse con él, y algunos incluso le ofrecieron regalos, como era de esperar, en forma de vallas. Y no eran solo sus hombres. Los comerciantes del muelle también le ofrecían generosas ofrendas cada vez que lo veían patrullando con su equipo. Aaron lo aceptó todo con una sonrisa, pero no se lo quedó todo para él. La mitad fue para Hoffman como homenaje, y la otra mitad la compartió con su equipo. Al final del día, incluso ofreció un banquete para agasajar a todos. Con este cuidadoso equilibrio entre adulación hacia arriba y generosidad hacia abajo, el nuevo puesto de Aaron como capitán de patrulla se volvió mucho más seguro. Esa noche, en el barrio civil, dentro de la casa de Aaron. Salud. Por el ascenso de mi hermano mayor a capitán. Aaron, Shuma y Williams chocaron sus botellas de ron. Shuma y Williams se felicitaron antes de beberse sus bebidas de un trago. Genial, hermano. Ahora que eres capitán de patrulla, ¿significa que por fin podemos empezar a desarrollar nuestro negocio? Williams preguntó emocionado, limpiándose la boca después de terminar su bebida. Hijo de un comerciante y una antigua esclava de los dragones celestiales, el mayor sueño de Williams era vengarse de los dragones celestiales. Su segundo sueño era restaurar la compañía comercial de oro brillante que su padre había fundado. La venganza aún era un objetivo lejano, así que, por ahora, reconstruir la compañía era su prioridad. En los últimos 2 meses, había logrado restablecer la compañía comercializadora de oro brillante. Era pequeña por ahora, pero creía firmemente que algún día podría convertirla en la principal compañía comercial del Reino del Tambor, quizás incluso la más grande del mundo. Más o menos. Pero aún debemos actuar con cuidado. Ascendí demasiado rápido, y hay algunos veteranos que, aunque se muestren amistosos, están furiosos por dentro. Podrían intentar algo tarde o temprano, y cuando lo hagan, tendré que dar ejemplo con 1 o 2 para mantener mi posición firme. Aaron entendió exactamente lo que Williams estaba pensando y asintió antes de advertirle. Williams había sido de gran ayuda estos últimos 2 meses. Desde que Aaron se unió a la patrulla del muelle, la mayor parte de la carga de ganar dinero había recaído sobre Williams. Aaron había logrado llenarse los bolsillos con su trabajo de patrulla, pero comparado con sus gastos, no era nada. Su ascenso a capitán no se debió únicamente a su demostración de fuerza la noche anterior, sino también a que había gastado una pequeña fortuna sobornando a Hoffman. Ese soborno llevaba ocurriendo más de 2 meses y había costado millones de berries, todos ganados con mucho esfuerzo por Williams durante ese tiempo. Por supuesto, la capacidad de Williams para ganar tanto dinero tan rápidamente se debió en gran parte a la posición de Aaron, que le daba fácil acceso al comercio en los muelles, y a la invaluable inteligencia comercial de Shuma. Además del dinero, Aaron también se había esforzado por complacer a Hoffman, tratándolo casi como un dragón celestial. Con el tiempo, el cariño de Hoffman por él había crecido día a día. Mediante constantes demostraciones de lealtad, constantes ofrendas financieras y, finalmente, la demostración de poder puro, Aaron se había asegurado el asiento del capitán. Otros podrían pensar que tuvo suerte o simplemente consiguió ascender gracias a halagos, pero no tenían idea de cuánto esfuerzo y sacrificio había supuesto.
Lo entiendo. Actuaré con cuidado. Williams tomó en serio las palabras de Aaron, sabiendo que tenía razón. Hermano mayor, aquí está mi regalo para ti. Hoy es nuestro día de suerte, pesqué un pez grande. Una vez que terminó la conversación, Shuma sonrió y sacó un cartel de recompensa de su abrigo, colocándolo sobre la mesa. El cartel mostraba a un pirata llamado Douglas Rich, con una recompensa de 20 millones de berries. Interesante. ¿Es fiable la información? Aaron comprendió inmediatamente la intención de Shuma y sonrió. En los últimos 2 meses, la red de inteligencia de Shuma finalmente había comenzado a dar frutos. Ahora comandaba a más de 10 agentes, todos huérfanos de barrios marginales, pequeños y discretos, entrenados personalmente por él en camuflaje, rastreo y contravigilancia. Su principal tarea: encontrar a los piratas buscados que pasaban por los muelles. Hasta el momento, ya habían identificado a varios piratas buscados, el más valioso, 50 millones de bayas. Shuma había vendido esa información a cazarrecompensas por nada menos que 1 millón de bayas. En el caso de aquellos con recompensas más pequeñas, el trío se encargó de las eliminaciones ellos mismos, obteniendo una ganancia considerable. Claro. Lo confirmé yo mismo e incluso oí que se quedará aquí 3 días. Entonces, ¿lo eliminamos nosotros o vendemos la información a cazarrecompensas? Shuma respondió con confianza. De ninguna manera le daremos este tipo de presa a nadie más. Esta vez, nos daremos un festín nosotros mismos. Aaron clavó una daga en el retrato del cartel, con los ojos brillantes de emoción. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Recompensa. Al caer la noche, el otrora bullicioso puerto de Vilia se sumía rápidamente en el silencio. Los barcos mercantes que habían atracado en los muelles durante el día desaparecían sin dejar rastro, dejando solo unas pocas embarcaciones pequeñas. A medianoche, en los oscuros muelles puede que ni siquiera haya una sola sombra humana a la vista. ¿Por qué? Lógicamente, una ciudad portuaria próspera como Vilia debería haber estado tan animada de noche como de día. ¿Cómo pudo terminar así? Al principio, Aaron no tenía ni idea de por qué los muelles se vaciaban al anochecer. Pero al convertirse en uno de los contrabandistas de la banda Cuerno Helado, descubrió la verdad. Detrás de esto se escondía una regla inusual, establecida conjuntamente por las autoridades del Reino del Tambor, las facciones del submundo local y los propios piratas. La extraña regla era esta. Por la noche, a los piratas se les permitía desembarcar en un lugar apartado de los muelles y entrar a la ciudad exterior de Vilia para divertirse, pero se les prohibía causar problemas allí. Este fue el ultimátum final de los piratas tras comprender que no podían conquistar la ciudad portuaria. Quizá no hubieran podido saquear este tentador centro rico en recursos, pero aún así lo necesitaban como puesto comercial y lugar para darse un capricho. Los funcionarios del Reino del Tambor y las bandas locales no estaban dispuestos a una lucha abierta contra los piratas. Y si estos se abstenían de causar problemas en tierra, eran, de hecho, excelentes clientes. Tras una cuidadosa deliberación, las autoridades aceptaron sus condiciones, concediéndoles a los piratas el control de los muelles por la noche. Como resultado, la ciudad exterior de Vilia, al caer la noche, se llenaba de invitados cuya apariencia era tosca e intimidante, pero que rara vez causaban problemas y eran sorprendentemente generosos con sus gastos, ganándose el favor de los lugareños. Con el tiempo, surgió todo un distrito rojo, dedicado a dar servicio a estos clientes especiales. Y así, cada noche, las calles de ese distrito se adornaban con un desfile de mujeres impresionantes. Solo polvos y pintura baratos, sin un ápice de verdadero encanto, murmuró Williams con disgusto mientras miraba a las cortesanas llamativamente vestidas que se alineaban en la calle. Aaron y Shuma no dijeron nada, pero su falta de interés dejaba claro que estaban de acuerdo. Sus ojos no se detuvieron ni un instante en las mujeres que pasaban. A pesar de su arrogancia, los dragones celestiales aún tenían gustos perfectamente convencionales, y ninguna de las esclavas que compraban era fea. Es más, tras pasar años con personas como las hermanas Hancock, el grupo de Aaron había desarrollado estándares mucho más exigentes que la mayoría. Pero si el trío de Aaron no les hacía caso a las cortesanas locales, los 2 jóvenes que los seguían, aún poco más que novatos, eran otra historia. Tenían los ojos muy abiertos, el cuello estirado y tragaban saliva con dificultad una y otra vez.
Aaron sabía muy bien que si querían vengarse de los dragones celestiales, los tres solos no serían suficientes. Necesitarían aliados, muchos de ellos para formar una fuerza lo suficientemente grande como para contraatacar con fuerza. Por eso, durante los últimos 2 meses, había estado buscando activamente reclutas capaces. Víctor y Dorak fueron 2 de esos recién llegados. Víctor, un joven desgarbado de 17 años con habilidades básicas de puntería, provenía de una familia humilde. Su madre murió joven, y su padre los crió a él y a su hermana solos. Su padre había sido un conocido cazarrecompensas en Vilia, pero 2 años atrás, durante una cacería, fue asesinado por piratas. Para evitar las inevitables represalias, Víctor se unió a la banda Cuerno Helado y con el tiempo se unió a la patrulla de Aaron. Aaron había descubierto su talento allí. Aunque Víctor había sido el mejor tirador de la unidad, perdió repetidamente contra Aaron en concursos de tiro. Cuando Aaron le salvó la vida en una escaramuza, Víctor empezó a admirarlo profundamente y se le pegó como una sombra. Así que, cuando Aaron le ofreció un puesto en su equipo real, Víctor aceptó sin dudarlo. Dorak, por otro lado, provenía de los barrios bajos. Alto, corpulento y blandiendo una enorme espada ancha con forma similar a una pala, era un hábil espadachín de nivel principiante. Ahora era el capitán de la guardia de la caravana comercial de Williams y en una ocasión le había salvado la vida. Cuando Aaron le extendió la misma invitación, Dorak también aceptó sin pensárselo 2 veces. Aaron no había ido al barrio rojo esa noche a jugar. Su verdadero objetivo era un pirata que valía 20 millones de bayas. Originalmente, solo había planeado llevar a Shuma y Williams, pero cuando Shuma informó que el objetivo tenía muchos hombres con él, Aaron decidió llevar también a Víctor y Dorak. Era la primera vez que los 2 recién llegados se unían al grupo en una operación. A pesar de no tener el pasado sombrío de Aaron, Shuma y Williams seguían siendo jóvenes impetuosos y su autocontrol dejaba mucho que desear. ¿Ya has tenido suficiente? Si es así, mantén la vista al frente. No olvides por qué estamos aquí, espetó a Aaron con frialdad, al notar que ambos seguían distraídos por las cortesanas que pasaban. De inmediato, Víctor y Dorak apartaron la vista de las bellezas pintadas y se quedaron firmes, sin atreverse a echar otra mirada. Ya habían visto de primera mano lo peligroso que podía ser Aaron. Sabían que era el líder del equipo y que, aunque pudiera parecer tranquilo, eso era solo si nadie se pasaba de la raya. Si cometía un error, se volvería loco al instante, gritándole o, si era lo suficientemente grave, dándole una paliza. Una vez que estuvieron concentrados nuevamente, Aaron le hizo un gesto a Shuma para que siguiera adelante. Al poco rato, Shuma los condujo a un lujoso edificio cuya entrada estaba llena de cortesanas mucho más hermosas que las de la calle. Williams incluso se salió de su personaje para murmurar un inusual y aprobatorio "no está mala una de ellas". Al llegar el grupo, 2 chicos de unos 10 años emergieron de rincones oscuros cercanos. Pasaron junto a Shuma como por casualidad y luego desaparecieron entre la multitud. Mirando el trozo de papel que tenía en la mano, Shuma se volvió hacia Aaron y susurró: "Todavía están dentro. 7 en total". Según el informe de los exploradores, Douglas y sus hombres estaban dentro, divirtiéndose. Los ojos de Aaron se enrojecieron por un instante. Bien. Pero esto es propiedad de la banda Frosthorn, no podemos matarlos dentro. Shuma, te toca. Sácalos pronto. Habitación 203. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Shuma. Separándose del grupo, entró pavoneándose en el edificio. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Kenbun Soku Douglas, de 32 años, un gigante imponente de 2,3 metros de altura, proviene del North Blue. Es el primer oficial de los piratas del lobo marino, con una recompensa de 20 millones de berries. Su arma predilecta es una maza con púas, y se dice que la fuerza bruta de sus brazos es monstruosa. Se rumorea que una vez destrozó la proa de un barco pirata enemigo de un solo golpe. Cruel y violento por naturaleza, Douglas tiene la famosa afición de torturar a prisioneros hasta la muerte. Esta fue la información que Shuma había reunido sobre Douglas. Tras ver a Shuma desaparecer en el majestuoso y lujoso edificio, Aaron condujo a sus hombres a un puesto de comida cercano. Allí, fingió comer algo distraídamente mientras esperaba en secreto a que Shuma reapareciera. Incluso mientras esperaba, Aaron no descuidó su entrenamiento.
De vez en cuando, un tenue y casi imperceptible destello rojo brillaba en sus ojos. Perfeccionaba su Kenbunso Kwaki, observando cada movimiento a su alrededor mientras perfeccionaba sus habilidades sensoriales. Aaron había despertado el Kenbunso Kwaki hacía un año, durante una participación forzada en un duelo de armas. A diferencia de las competiciones habituales, donde el objetivo era simplemente dar en el blanco, esta era una auténtica lucha a muerte entre tiradores de élite. Acorralado por un oponente cuyas habilidades con las armas superaban con creces las suyas, Aaron se encontró al borde de la muerte. En ese momento desesperado, su Kenbunso Kwaki despertó, lo que le permitió evadir el disparo mortal del enemigo y revertir la situación con un contraataque letal. A partir de ese día, Aaron entrenó su Kenbunsoku sin descanso, practicando siempre que no estuviera en peligro inmediato. Durante mucho tiempo pensó que su aptitud para el Kenbunsoku era pobre. Después de más de un año de entrenamiento, su alcance solo había aumentado de 2 metros a 5, y el tiempo de recuperación entre usos apenas había mejorado. Pero después de participar en una serie de duelos de espadas, especialmente los enfrentamientos casi de vida o muerte contra ellos, comenzó a notar un progreso real. A través de estas peleas, Aaron se dio cuenta de que el Kenbunso Kwaki se desarrolla mejor bajo presión. Es una habilidad que prospera en situaciones de riesgo vital, y el entrenamiento simple y repetitivo jamás podría igualar los logros obtenidos en la verdadera batalla. Ahora, aunque su Kenbunsoku aún estaba en un nivel básico, su alcance se había más que duplicado. En un radio de 20 metros, podía percibir cualquier movimiento al instante y mantener la habilidad hasta 10 segundos. La contrapartida era el mayor consumo de resistencia física que requería. Sin embargo, gracias a más de 3 meses de extenuante entrenamiento corporal Kuja y 2 meses de dedicados ejercicios de esgrima, la resistencia de Aaron se había disparado. Ahora podía activar el Kenbunsoku más de una docena de veces seguidas sin problema. Un pirata de 20 millones de vallas del Nord Blue, ¿eh? Su fuerza debería ser decente. Veamos cuál es mi nivel actual. Una vez más, Aaron examinó su entorno con Kenbunsoku. Sin percibir nada inusual, su mirada se dirigió a cierta habitación dentro del lujoso edificio. En esa misma habitación, el objetivo de Aaron para esa noche, Douglas, se relajaba en una lujosa suite privada, rodeado de su equipo y entretenido por la atención cariñosa de varias cortesanas. Se atiborraban de carne, bebían licor y presumían a viva voz, sonriendo lascivamente mientras sus manos vagaban libremente. Toc, toc, toc. De repente, alguien llamó a la puerta. Douglas y sus hombres se congelaron instantáneamente, sus manos se detuvieron a mitad del movimiento y sus ojos estaban fijos en la entrada. Aunque habían venido aquí para disfrutar y relajarse, sus agudos instintos, afinados tras años en el mar, nunca se habían embotado. La más mínima perturbación los ponía en alerta máxima. Sintiendo el cambio, las cortesanas rápidamente guardaron silencio y se retiraron a los bordes de la habitación, manteniéndose fuera del camino de los piratas. Todos ellos formaban parte de la banda Frosthorn y sabían muy bien el tipo de clientela a la que servían en esta calle y los peligros que temían esos hombres. Desde que la calle de las Flores, a las afueras de la ciudad de Belia Arbor, se convirtió en un lugar predilecto de piratas, los cazarrecompensas acudían allí, deseosos de cazar. Muchos lo habían logrado, abatiendo a piratas de modesta reputación de la primera mitad de Grand Line. Con tales advertencias en mente, hombres como Douglas nunca eran demasiado precavidos. Una pelea con un cazarrecompensas aquí, y ni las autoridades locales ni las bandas moverían un dedo para ayudarlos. Algunas de las cortesanas menos astutas del pasado habían ignorado tales situaciones, aferrándose a sus clientes y habían pagado con la vida a manos de estos hombres ricos pero crueles. Las demás habían aprendido a no cometer jamás ese error. ¿Quién está ahí afuera? A la señal de Douglas, un pirata se acercó sigilosamente a la puerta, pistola en mano, y ladró la pregunta. Señor, solo estoy aquí para servir las bebidas. No me malinterprete, señorita Lamy, soy yo, Barty. El camarero que estaba fuera se apresuró a explicar, con voz fuerte y temblorosa. Trabajar allí podía ser bien remunerado, pero el riesgo era alto y él no deseaba morir inexplicablemente como algunos de sus predecesores. Soy Barty, el que traía las bebidas, reconozco su voz. No hay problema, jefe, aquí estamos a salvo. Nadie se atrevería a causar problemas aquí a menos que tenga ganas de morir. ¿No dijiste que nos estábamos quedando sin alcohol? Salí a llamarlo. La más bella de las cortesanas esbozó una sonrisa mientras tranquilizaba a Douglas. Douglas asintió, dándose cuenta de que era una falsa alarma.
Le hizo una señal al pirata de la puerta para que la abriera y se rió. Ja ja ja. Muy bien, chicos, falsa alarma, sigamos bebiendo. Pero mientras reía, ni él ni los demás piratas bajaron la guardia. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta, y sus pistolas la apuntaron sutilmente. Está claro que no creyeron realmente en las palabras del camarero ni en las de la cortesana. Creaak. La puerta se abrió de golpe, revelando a un joven y tímido camarero, con la mirada baja, que empujaba un carrito repleto de botellas de licor. En menos de medio segundo, Douglas lo evaluó. Postura sumisa, pantorrillas temblorosas, completamente inofensivo. Inmediatamente perdió el interés y se volvió hacia Lamy, agarrando otro trozo de carne y bebiendo de su taza. El resto de los piratas siguieron su ejemplo y la ruidosa energía de la sala regresó rápidamente, como si la breve tensión nunca hubiera ocurrido. Ninguno de ellos notó las diminutas hormigas de papel, del tamaño de un meñique, que salían de debajo del carrito. Se escabulleron bajo los sofás, luego hacia la chimenea rugiente y, sin dudarlo, saltaron a las llamas. El espectáculo está a punto de comenzar. En la suite vecina, la habitación 202, Shuma, acurrucada entre dos hermosas cortesanas, lucía una sonrisa maliciosa, casi siniestra. Unos momentos después, gritos de ira y alaridos de pánico surgieron de la habitación 203. Douglas y sus hombres irrumpieron en el pasillo, tosiendo y maldiciendo mientras un humo espeso salía de su suite privada y se extendía rápidamente al pasillo. Cada 50 piedras de poder igual 1 bonificación de capítulo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Observación aquí. Fósforo blanco. Esto era algo que Shuma había escondido dentro de una de sus bestias de origami, la hormiga de papel. Cuando la hormiga saltó al pozo de fuego, el fósforo blanco del interior se encendió al instante, provocando que las llamas se extendieran violentamente y produjeran un humo denso. Precisamente por eso, Douglas y los demás en la habitación 203 no tuvieron más remedio que huir. Lamy y las demás cortesanas no tenían ni idea de qué estaba pasando exactamente, pero de una cosa estaban seguros. Esto solo podía significar un incendio. Si no llamaban a alguien para que lo solucionara de inmediato, la responsabilidad recaería sobre ellas. La mayoría de estas mujeres provenían de familias pobres. La banda Frostorm les arrebató gran parte de sus escasos ingresos, así que ¿cómo podrían pagar los daños causados por un incendio? Los únicos que podían asumir esa responsabilidad eran piratas como Douglas y su tripulación. Entonces, en el momento en que salieron corriendo de la habitación privada, gritaron en voz alta: ¡Fuego! ¡Que alguien ayude! ¡Apague el fuego! En un instante, la noticia del incendio se extendió por el lujoso edificio. Innumerables invitados huyeron sin pensarlo 2 veces, sumiendo el lugar en un caos absoluto. Al escuchar los gritos, los miembros de la banda Frostorm que estaban afuera se apresuraron a extinguir las llamas y mantener el orden. Pero una vez que el orden se derrumba, reconstruirlo rápidamente es casi imposible. Superada en número, la banda Cuerno Helado no pudo contener a la multitud frenética. Después de todo, la mayoría de los invitados dentro eran piratas despiadados. Intentar detenerlos solo provocaría el desastre. La banda Cuerno Helado no era estúpida. Al darse cuenta de que era inútil, rápidamente desistieron de intentar detener a alguien. Sin nadie que se interpusiera en su camino, una multitud salió del edificio en llamas. Algunos, atrapados en los pisos superiores, incapaces de llegar a tiempo a las rutas de escape, incluso optaron por saltar por las ventanas. Al ver el caos, Douglas y sus hombres no se atrevieron a quedarse más tiempo. Dado que el humo provenía de su habitación, si la banda Cuerno Helado decidía investigar más tarde, seguramente se convertirían en chivos expiatorios. Así que se mezclaron con la multitud en pánico y huyeron del edificio. Allí están. Afuera del edificio, Aaron, que había estado usando su Aki de observación para monitorear la situación, percibió de inmediato la situación. Rápidamente identificó la posición de Douglas y Shuma mientras salían. Aaron dio una palmada en la mesa, se levantó, arrojó una gran pila de vallas y salió. Los demás le siguieron inmediatamente después. Con su Aki de observación, Aaron pudo seguir claramente los movimientos de Douglas y lo persiguió de cerca por detrás. Al poco tiempo, entraron en los barrios marginales junto al distrito de Luz Roja. Sí, los barrios bajos de Puerto Vilia se extendían justo fuera de las murallas de la ciudad, cubriendo una enorme área.
Albergaban a innumerables personas de la clase baja, junto con todo tipo de personajes sospechosos imaginables. Sin ley y caóticos, llenos de edificios ilegales, los barrios bajos eran el escondite perfecto para cualquier pirata que llegara a Puerto Villa. Han dejado de moverse, Aaron. Deberíamos atacar ya. Shuma, que se había reincorporado al grupo, se volvió hacia Aaron. Desde su llegada al puerto de Vilia, Shuma nunca había descuidado su entrenamiento. Aunque carecía de las monstruosas habilidades regenerativas de Aaron, se había esforzado incansablemente, desesperado por no quedarse atrás. Su fuerza había mejorado considerablemente, sobre todo sus habilidades con la fruta de papel, que se habían vuelto mucho más potentes. De vuelta en el lujoso edificio, había enviado en secreto una hormiga de papel a la pernera del pantalón de Douglas. Con eso, ahora podía rastrear su ubicación siempre que se mantuviera a menos de 100 metros. No hay prisa. No somos los únicos que vamos tras Douglas esta noche. Y ahora tiene más gente con él. Que otros den el primer paso, no se va a escapar. Mientras tanto, invitemos al invitado que se esconde allí. Aaron, con su haki de observación, percibió que el grupo de Douglas se había detenido unos 15 metros más adelante. Saludó levemente a Shuma con la cabeza y luego dirigió la mirada hacia las sombras de la derecha. A simple vista, ese lugar estaba vacío. Pero para el haki de Aaron, la figura oculta estaba expuesta. Shuma y los demás siguieron la mirada de Aaron, pero ninguno de ellos podía ver nada sin haki, estaban ciegos ante la presencia del enemigo oculto. Después de todo, haki era un poder que normalmente solo se encontraba en el Nuevo Mundo, la segunda mitad de Grand Line. Naturalmente, Victor y Dorak no lo sabían y se quedaron allí confundidos. Pero Shuma y Williams conocían perfectamente la existencia del haki, y sabían que Aaron podía usar el haki de observación. En cuanto comprendieron lo que Aaron quería decir, sus expresiones se tornaron sombrías. Un enemigo invisible acechando en las sombras. Si lo atacara por detrás en medio de la batalla, las consecuencias podrían ser fatales. En ese preciso instante, Absalón quedó atónito. Desde que se topó con la fruta clara en el West Blue y obtuvo el poder de la invisibilidad, nadie lo había detectado. Ni siquiera durante su estancia en el llamado Mar del Diablo de Grand Line, nadie había podido percibirlo mientras era invisible. Pero ahora, este joven llamado Aaron lo miraba fijamente, con la mirada fija en su posición y el arma apuntándole directamente a la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, Absalón sintió una auténtica sensación de peligro. Esta noche realmente es la peor y la verdad es que su aparición aquí fue pura casualidad. Antes, había estado disfrutando al máximo en el lujoso edificio, disfrutando de las abrumadoras atenciones de las mujeres. Pero cuando se desató el incendio, no tuvo más remedio que huir y, en el proceso, se topó con Douglas. Para financiar sus indulgencias, Absalón no solo robaba. También trabajaba ocasionalmente como cazarrecompensas. Gracias a la fruta clara, emboscar o envenenar a piratas con altas recompensas era pan comido. No solo era dinero fácil, sino que también le daba derecho a presumir delante de las mujeres. Una vez, derrotó a un capitán pirata en el West Blue, un premio que le valió 80 millones de bayas. Ese pago le permitió vivir sin preocupaciones durante bastante tiempo. Douglas, aunque solo valía 20 millones de bayas, seguía siendo un buen partido para Absalón, demasiado bueno para dejarlo pasar. Usando su invisibilidad, lo había seguido sigilosamente, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Pero luego se dio cuenta de que Aaron y sus compañeros enmascarados también estaban detrás de Douglas. Eso no le molestó en lo más mínimo a Absalón. Al contrario, le encantó. Pensó que podría dejarlos hacer el trabajo y luego abalanzarse sobre ellos para robarle la cabeza de Douglas o incluso la recompensa que cobraron. De una forma u otra, no podía perder. O eso creía él. Todos esos planes se esfumaron en cuanto Aaron lo vio. En un instante, su plan pasó del cielo al infierno.